La demanda, ¿ok? Ya en cierta manera no hemos hablado de la demanda, pero sí hemos hablado de la importancia que tiene la demanda y la importancia que tienen los pronósticos a la hora de poder establecer cuáles son las necesidades operativas, las necesidades de materia prima, las necesidades de los servicios, de alguna manera que debemos desarrollar para poder ofrecer un producto, ofrecer un servicio, ¿cierto? Nosotros ya en las últimas clases, los primeros conceptos que vimos, en realidad lo que nos enfocamos es a poder establecer que efectivamente hay una dependencia súper importante en los procesos productivos de cuál es la demanda. O sea, es súper importante saber cuál va a ser la demanda futura para poder establecer estas necesidades en función de esa demanda. Lo que yo les voy a enseñar ahora tiene que ver principalmente, entre esta clase y la próxima clase, es con hacer una estimación de un suceso futuro respecto de un dato en particular y de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Ustedes ya conocieron una herramienta, que ya la usaron, que es una herramienta que está orientada a lo que es la parte de econometría. ¿Okay? Ustedes estudiaron econometría ya, por lo tanto ya tienen lo que se llaman los modelos de relaciones causales. Los modelos econométricos son modelos de relaciones causales, pero lo que ustedes no vieron fueron los modelos de test de tiempo, que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, el primer concepto del pronóstico de la demanda, como ya les he explicado, es uno de los temas más importantes y lo más importante de poder obtener con los pronósticos es poder saber qué es lo que va a ocurrir. Lo importante de un pronóstico es que cuando uno hace una estimación, uno puede estimar dos cosas de manera simultánea. Por ejemplo, si uno quisiese estimar el ingreso de una compañía, el ingreso está compuesto por el precio y por la cantidad. El peor error que se puede cometer cuando uno hace una estimación, en general, la empresa lo que busca siempre es el Q. ¿Okay? El Q es la cantidad, esto es lo que buscamos estimar. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces cuando uno quiere estimar, cuando uno quiere hacer una estimación, por ejemplo, en general, lo que las empresas buscan, oye, quiero determinar cuándo van a ser mis ventas futuras, qué sé yo. Entonces, cuando hablan de ventas, en general, lo que están hablando es de el precio por la cantidad. Entonces, cuando hacen una estimación de ventas, un X, y con esto hacen una aproximación futura, en general se comete un error, porque la venta tiene dos efectos, un efecto precio y un efecto cantidad. Y el efecto que a mí me interesa es el volumen, no el precio. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en general, pensemos en el siguiente ejemplo. Suponte 2021, este es 2022. Suponte que el precio fue 5, el precio fue 8, la cantidad fue 5 y esto fue precio, cantidad y la cantidad fue 4. Cuando yo multiplico el precio por cantidad, acá me da un ingreso o una venta de 25 y acá me da 32. ¿Me siguen la idea? Entonces uno dice, oh, aumentaron las ventas. Eso es mentira. No aumentaron las ventas. Las ventas siguen siendo, las ventas disminuyeron un 20%. Lo que pasa es que el precio subió. ¿Me siguen la idea o no? Entonces a mí no me interesa estimar esto. O sea, pues yo podría también estimar el precio, podría utilizar un modelo para poder determinar o estimar, o hacer una estimación del precio, pero tendría que hacerlo los dos de manera independiente. ¿Me entiendes? O sea, un modelo para el precio que puede tener un comportamiento que no tiene nada que ver con, por así decirlo, con, no sé, una cierta técnica de estimación, y a lo mejor la demanda sí funciona con otra técnica de estimación. Vamos a ver varias técnicas. Entonces, lo importante cuando uno hace la estimación, por eso nosotros siempre hablamos de la cantidad demandada, del Q. No estamos hablando de la venta, porque cuando hacemos la venta, lo que nos ocurre, ¿cierto? En cierta forma, es que yo multiplico el precio por la cantidad, acá yo tengo 25 y 32, entonces queda la sensación de que aumentaron las ventas. No, y en realidad lo que pasó fue que aumentó el precio. ¿Ok? Entonces aquí hubo un incremento del precio y aquí hubo una disminución de la cantidad. Pero el efecto final, el efecto venta, es mayor. ¿Ok? Por lo tanto, siempre es importante separar el precio de la cantidad. ¿Ok? El primer concepto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estimar este Q que está acá. La idea es que lo bueno es que podemos validar si el modelo, porque una cosa es estimar el Q y después decir, oye, ese Q es probable que suceda o no. Lo que vamos a hacer no solamente es estimar el Q, sino que poder establecer el grado de error, o el porcentaje de error, o el grado de medición, el grado de acierto, digamos, de cierta manera, que tiene el modelo. Y eso es lo que queremos establecer. ¿Okay? Por ahí están algunas definiciones de pronóstico, qué sé yo, que la verdad no me interesa porque son cosas que ya hemos visto. Y lo importante es saber el tipo de pronóstico que vamos a hacer.
y pronósticos de corto a largo plazo. No todas las técnicas sirven para, en general, los modelos de series de tiempo. Cuando veamos las técnicas, hay algunas que son de corto plazo y otras que son de largo plazo. No todas sirven para todo. ¿Ok? Lo otro es que en micro macro, por ejemplo, si yo quiero estimar, por ejemplo, la cantidad de una empresa específica, una venta específica, o quiero, por ejemplo, determinar el Producto Interno Bruto de un país, o la tasa de desempleo, o la inflación. Las cuentas son absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque la cosa micro, de alguna manera, depende de cosas que están más cercanas. Por ejemplo, si yo quiero estimar, no sé, la cantidad que voy a vender de café, a lo mejor los aspectos que tengo que tener claro, por ejemplo, tiene que ver con el café mismo, dónde se exporta, dónde lo traigo de Colombia, si existe oferta, ¿me entiendes? O sea, es una cosa mucho más localizada, mucho más sectorial, por así decirlo. Que es distinto que si yo quiero estimar la inflación, que la inflación no solamente incluye un producto o un sector, sino que es para toda una economía. Entonces, eso obviamente que lo hace diferente. Entre más micro sea el pronóstico, los elementos son mucho más del entorno o más sectoriales, y cuando entre más macro es el pronóstico, obviamente son componentes que son mucho más abiertos. Y hay dos tipos de procedimientos que son los cuantitativos y los cualitativos. Obviamente los cuantitativos están asociados a una cantidad, un valor numérico, pero también, como yo les había comentado, siempre hay aspectos cualitativos. Siempre en una estimación hay una cosa que dicen los números y otra cosa lo que dice la intuición. ¿Ya? Hay técnicas de tipo cualitativo y técnicas de tipo cuantitativo. Vamos a ver aquí cuáles son los distintos tipos de técnicas principalmente. ¿Ok? Siempre es importante, es como cuando uno, por ejemplo, va a hacer una estimación, y hay cosas que tienen que ver con las percepciones, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una empresa que vende productos agroquímicos. Cuando yo vendo un producto agroquímico, la persona que va a usar, que es el agricultor que va a usar un producto agroquímico, en general, el uso que le va a dar depende, y hay una condición que es súper importante, que es la condición climática. La condición climática en la agricultura es crucial. ¿Por qué? Porque hay productos que se echan antes de que llueva. Imagínate, yo he hecho un producto que me dice, mira, este producto para aplicarlo lo tienes que diluir en tanto de agua. Yo lo aplico y resulta que a la media hora se pone a llover. O sea, esta agua adicional ya va a hacer que el producto agroquímico no vaya a funcionar de acuerdo a cómo tiene que funcionar, porque efectivamente se diluyó más agua de la que yo tenía estimada porque puso a llover. O por ejemplo, ocurre que a veces tú haces una aplicación de un producto químico que tú lo haces y dices, mira, lo voy a hacer pre-cosecha, antes de la cosecha, para que el producto, no sé, en 5 o 6 días más se aplique y mate un bichito a la arañita de la fruta, a la arañita de la uva, etc. Yo aplico este producto y resulta que por cualquier motivo se produjo un incremento de calor que hizo que se evaporara el producto, y al final cuando tiene que llegar los 5 días no llega, y al final la arañita volvió a salir y te mató todo el cultivo. Entonces, ahí es muy sensible al efecto climático que pueda provocar. Entonces, indudablemente, puede haber una estimación cuantitativa que diga, mira, nosotros deberíamos vender de acuerdo al año, de acuerdo al periodo, de acuerdo a la estación, de acuerdo a, no sé, a la demanda internacional por fruta que va a haber o por la cosecha que se está estimando, deberíamos vender tanto producto agroquímico. Eso es lo que es, de alguna manera, cuantitativo, tangible, lo que muestran los datos. Pero puede ser que alguien que sea el agricultor, tipo que hay agricultores que ya más o menos, mira, pasa tal cosa, va a pasar tal cosa, ellos, hay una cosa muy cualitativa de decir, mira, está bien que no voy a comprar tanto producto agroquímico porque, dadas las condiciones que te están dando, es altamente probable que este verano sea a lo mejor más lluvioso que más pasar. ¿Cómo sabes? Es un poco un proceso más cualitativo, más intuitivo, más de las percepciones más que de los números. Entonces, los aspectos cualitativos en la toma de decisiones también son importantes. Es como cuando yo no me imagino a un tipo de las grandes empresas, de los Big 7, ¿cierto? El otro día no sé de los Big 7 que hablan de los Big 7, que son Microsoft, Tesla, las grandes empresas a nivel mundial, las grandes corporaciones, principalmente tecnológicas, el grupo de los 7. No me imagino a, no sé, pues este gallo, al Elon Musk, que de repente dice, ya, solamente voy a tomar decisiones en base a los datos. También hay un proceso intuitivo. Cuando tomó la decisión de SpaceX o la decisión ahora que está haciendo otra cuestión más de los viajes interplanetarios y todo, no solamente lo que muestran las cifras, sino también tiene que ver con un proceso intuitivo. O sea, siempre en la toma de decisiones hay un proceso que es numérico, que es cuantitativo, que lo muestran los números, pero también hay un proceso que tiene que ver con la intuición. Y esta es la parte cualitativa, que tiene que ver con la parte subjetiva. Por eso uno, cuando tiene que hacer una estimación, no solamente se tiene que basar en lo que dice la historia o los datos históricos o la analogía histórica, sino que también es importante hacer consultas, hablar con gerentes, hablar con gente que obviamente está relacionada con los datos y que de alguna manera dé alguna impresión o que dé algún dato que nos pueda de alguna manera también permitir hacer esta estimación. Lo que suele ocurrir es que cuando los datos conversan con la opinión de los expertos,
Eso es bueno, porque de cierta manera nos permite ir hacia un lado. El problema es cuando eso no ocurre. El problema es cuando tú haces un cálculo y los expertos te dicen, no, eso no va a pasar. Entonces ahí te produce una dicotomía, porque en realidad uno dice, bueno, ¿qué considero para la estimación? ¿Lo que me están diciendo los expertos o lo que me están diciendo los datos? O sea, eso es un tema que es súper importante también pronosticar. Hay varios temas que son importantes en términos de los pronósticos. Por ejemplo, el primero es que tiene que ver con el futuro y tiene que ver con, de alguna manera, con las empresas, con las organizaciones desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿ya? O sea, tener un dato que nos permita determinar el futuro. Permite reducir la incertidumbre, permite disminuir, o sea, a ver, yo siempre he dicho que cuando tú haces un pronóstico, no es que eso vaya a suceder, pero el hecho de hacer una analogía histórica, el hecho de tomar datos, el hecho de hacer encuestas, el hecho de preguntarle al resto qué es lo que está ocurriendo, hace que tu pronóstico o tu grado de acierto sea mayor. De repente alguien puede decir, ¿cuánto vamos a meter mañana? 500, y al otro día me diste 500 y fue azar. Pero si yo, por ejemplo, hago una estimación y me diste 450, 480, y cada vez que te produce una venta está muy cerca de ese valor, o muy cerca de ese promedio, muy cerca de ese valor que yo establecí, obviamente yo reduzco la incertidumbre en la toma de decisiones. Recuerden que uno de los aspectos que era clave, que nosotros hablamos, dijimos, bueno, cuando yo voy a determinar el tamaño de mi fábrica, la cantidad de gente, que personas que necesito, la cantidad de materia prima que tengo que comprar, la cantidad de plata que tengo que invertir para el proceso productivo, todo lo que yo voy a cargar acá depende de cuánto es lo que vamos a vender. Si yo no voy a armar una planta para producir 8.000 unidades y mi venta va a ser 4.000. No tiene sentido. Si mi venta más grande va a ser 4.000, no hago una planta para 8.000, hago una planta para 4.000 unidades. Entonces, las decisiones de producción, las decisiones de materia prima, las decisiones de recursos están conectadas a Q. Entonces, si este Q yo lo puedo estimar con un cierto grado de precisión, reduzco la incertidumbre a la hora de tomar decisiones respecto de qué cosas necesito. ¿Por qué? Porque hay un tema, las empresas lo único que les preocupa es la plata. Y lo único que les interesa es tratar de no perder plata por tomar una mala decisión. Entonces, si yo digo que yo voy a armar una planta para 8.000 unidades y después mi demanda es 4.000, lo que ocurrió acá es que todo lo que invertí en términos de capital, en comprar maquinaria, en contratar gente, en comprar materia prima, se va a perder, o lo voy a tener que salir a vender a un precio inferior, o voy a tener que salir a vender una máquina que ya está depreciada, o sea, que ya se usó, digamos. Entonces, en cierta manera hay una pérdida económica. Entonces, si yo digo no, pues mira, al revés, yo lo que voy a hacer es que si yo estimo que va a ser 4.000, yo debería hacer una planta para 4.000 o tal vez un rango entre 3.000 y 5.000. Entonces, si después cuando el dato real sucede y el dato real me dice, mira, fueron 4.150, está dentro de mi rango, pero claro, perdiste a lo mejor acá 850. ¿Te das cuenta? Siempre hay una incertidumbre, perdiste de producir 850, pero no perdiste de producir 4.000, no sé si me entiendes. O sea, tratar de minimizar ese costo o ese riesgo asociado. Ese es un poco el objetivo de poder estimar un pronóstico, que es un poco lo que busca los estadísticos. Bueno, hay varios elementos, los factores, pero los vamos a ir viendo uno por uno. Bien. Vámonos a los métodos cualitativos principalmente. Hay varios métodos cualitativos, está el método Delphi, consenso Manel, investigación de mercado, hay distintos métodos, pero en realidad, ¿qué es lo que busca el método cualitativo? Lo que busca es poder sacar la información a los gerentes o sacar información de la empresa. Me ha pasado muchas veces, cuando me ha tocado hacer consultoría de este tipo de cosas, que he tenido que ir a las empresas, les pregunto a los gerentes qué creen que lo que ellos va a pasar, y ellos dicen una cosa. He ido a los niveles jerárquicos más bajos, por ejemplo, la gente que está trabajando casi en el día a día, la que ve el producto, la que cuenta el producto, la que maneja los inventarios, y resulta que las estimaciones que hacen este tipo de personas es casi un 50% mejor que la que hacen los gerentes. Entonces los gerentes no tienen idea de lo que hacen. Esa es la verdad. Los gerentes al final ven números, hacen pronósticos, contratan empresas, hacen estimaciones, y lo que ellos creen que va a pasar no pasa. Y me ha pasado que cuando le he hecho encuesta o le he preguntado a la gente, a los niveles jerárquicos más inferiores, que son los que están como del día a día, que qué creen lo que va a pasar con la demanda, con la estimación, tienen como el número mucho más fresco. En general, las cifras que ellos entregan son mucho más acertadas en términos de pronóstico que lo que hacen los gerentes. ¿Sí? Sí, porque
¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel gerencial a veces empiezan, no, mire, yo creo que esta tecnología nos va a aumentar y empiezan a calcular el precio de elasticidad de demanda y la correlación de no sé qué cosas, y muchos números, muchas cosas, y de repente pierden la sensibilidad con el producto, a veces con el cliente. Y eso también es un tema, porque es la percepción que hay respecto a los atributos que un cliente quiere un producto, lo que está dispuesto a comprar, a veces los altos mandos se pierden. Entonces hay distintas formas de poder hacer esto. Bueno, el método de Delphi, como dice acá, es un cuestionario, ¿ok? Es como que yo, todos ustedes, ¿qué es lo bueno del cuestionario? Que yo, por ejemplo, acá, supongo que aquí puede haber, no sé, jefatura, gerentes, subgerentes, directores. O sea, todos tienen distintos niveles jerárquicos, no están en el mismo nivel jerárquico, están, supongamos, de manera más vertical. Entonces, cuando yo les hago un cuestionario, cada uno contesta el cuestionario sin poner su nombre y nadie más va a saber qué es lo que usted está contestando. Entonces, te hace un cuestionario, te hace una serie de preguntas, y aquellas preguntas, por ejemplo, que tuvieron un puntaje más alto, o por ejemplo, aquellos datos, por ejemplo, de la estimación, que de alguna manera se consideraron que tienen un porcentaje mayor, te sacan los datos que nadie consideró, se vuelve a construir un cuestionario, se les vuelve a hacer el cuestionario con los datos que de alguna manera tuvieron un mayor porcentaje de respuestas, y se vuelve a hacer este cuestionario de tal manera de poder establecer, al final, alguien, por ejemplo, que votó por, no sé, mira, iba a ser bajo, y después dijo, mira, ya en realidad, pero ahora que ya no me da la opción de bajo, yo creo que va a ser medio, y el que votó a lo mejor muy alto, después dice, mira, ya como está, el de alto no lo sacaron, entonces a lo mejor es medio alto. ¿Me entiendes la idea? O sea, hay una serie de combinaciones, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto creen que van a hacer las ventas? O sea, algunos votan 1, otros votan 7, otros votan 10, y al final digo, mira, los datos que más se repitieron fueron 8, 7 y 6. Y 5, por ejemplo. Y después vuelvo a hacer la encuesta y les digo, ya, elijan los dos que ustedes consideran. Entonces algunos eligieron 7, otros eligieron 5, ya, y estos fueron los que más sacaron. Entonces yo con eso ya logré un consenso. Y este consenso está a través del método Delphi. Pero lo bueno es que no hay intercambio de opinión entre ustedes, no hay una discusión de por medio. Cada uno vota en conciencia. Por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, me pasó algo este fin de semana que no lo había hecho. Yo en la universidad me toca participar en proyectos de tesis. Y yo no determino cómo se hace eso, solo determina la escuela de donde hago esta tesis, son ingenieros civiles. Y antes cuando los alumnos venían a presentar, hacían su presentación, y nosotros, los alumnos salían, nosotros empezamos, ya, ¿qué nota crees tú que tienes? Todos empezaron, yo creo que un 6.5, ya, yo un 6.2, pero así a la que te creas, así pensándolo, ¿no? Y ahí, ¿cuánto dio el promedio? Ya, 6.1. Entonces, siempre lo hicimos así y los promedios, los promedios iban entre, no sé, 6.6 y 5.8, por ejemplo, 5.7. Ahora, el sábado pasado, partimos pero con una rúbrica. Cuando tomábamos la nota, estaba un director de carrera, o estaba un director académico, un director de carrera, estaba el profesor guía, estaba el profesor corrector, había a lo mejor otro profesor, entonces siempre el profesor guía como que era el que tiraba la nota más alta, porque era su alumno, y el profesor corrector como era amigo ya lo apañaba, entonces como que era una cosa más como que él estaba conversándose, no sé, una cervecita, una cosa así como más, muy de amigo. Entonces las notas eran altas. ¿Cachai? Era más cualitativo. Ahora el sábado nos tocó éramos 4 en la comisión, nos tocó una rúbrica. Pero la rúbrica, cada uno contestaba a través de un computador en una rúbrica que estaba en sistema. Entonces yo entraba al sistema, ponía la rúbrica, el sistema calculaba automáticamente un promedio. Pero no decía de quién era la nota. La nota pasada. Pero al suelo. O sea, el sábado no hubo ningún 6. Ni uno. La nota más alta creo que fue un 5.8. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, porque antes el profesor corrector, si decía, no, esta cuestión está mala, el profesor ya se enojaba con el profesor corrector, o el director decía, o a veces como el director de la carrera, el director decía, no, yo creo que la tesis es buena, nadie le ponía buena nota. O si el director decía, no, yo creo que la tesis no me gustó, está mala, nadie le ponía buena nota. Entonces había un sesgo de una opinión. En cambio, cuando tú hacías la rúbrica en sistema y cada uno hacía la rúbrica, no parecía que no había puesto la nota, se evitaba el sesgo. Entonces cada uno daba su opinión con certeza. Esto es lo que quiero que entiendan, de que así como se manipula la información y se manipulan los datos. Por eso hay que ser cuidadoso cuando uno tiene que tomar decisiones. Porque a veces hay un sesgo que tiene que ver con la persona que toma las decisiones. Como que venga el director de la compañía, el tipo más arriba, o el dueño, el owner de la compañía, y diga, no, esto es así. ¿Quién le va a discutir a nosotros? Nadie va a tener, o sea, alguien le podrá decir, no estoy de acuerdo, pero tendrá que alguien que tenga cierto peso en la organización. Pero no creo que un subgerente diga, no, usted está equivocado. El solo hecho de decir esto le da un miedo terrible. Y esto suele ocurrir cuando las jerarquías están demasiado marcadas en una organización. Entonces,
El método de Delphi lo que busca es eliminar el individuo dominante. ¿Ok? Otra forma es el consenso grupal. Después vamos a hablar de investigación de mercado. Consenso grupal. El consenso grupal son reuniones donde uno pide opinión. Pero ahí lo que tengo que tener es una línea horizontal. No puedo tener gente mezclada. O sea, no puedo tener, por ejemplo, un director con un gerente, porque el director va a decir algo y el gerente no tiene algo. Yo no voy a decir. O sea, yo le digo que no esté mal ni mañana me echo. Entonces, no puedes tener gente que está. No puedes tener verticalizado. Esto tiene que ser horizontal. O sea, yo traigo a todas las jefaturas, todos que están en un mismo nivel jerárquico y los hago hablar. Entonces, como tú estás con otra persona que como que está en el mismo nivel, como que no te aminoras, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el concepto grupal es útil, pero no puedes tener división jerárquica, porque si tienes división jerárquica al final, si hay un individuo muy dominante que es un gerente y da una opinión, muchos de los otros no van a estar dispuestos a contradecirlo. Entonces, a pesar de que van a decirte que el gerente está equivocado, pero no lo voy a decir públicamente. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Entonces, el método del Delphi, si puedes tener gente más verticalizado, y el consenso grupal o consenso panel, que también se le denomina, es más bien horizontal. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Profe? ¿Cómo dijo consenso grupal o qué otro nombre tiene? ¿Perdón? ¿Qué otro nombre tiene el consenso grupal? Consenso de paneles. ¿Ya? Se arman paneles, digamos, y se busca un consenso respecto a un tema en particular. ¿Ya? Que es distinto al focus group, porque el focus group es otra cosa. ¿Ya? El focus group es como que hay un moderador, pero que no interviene. El moderador dice: mira, este producto, el nuevo producto que hay en el mercado, que tiene estas características, ¿qué opinan ustedes? Mira, a mí no me gusta el color, pero yo no opino, no emito juicio. El focus group es distinto. Un poco para saber el focus group, tú traes personas, traes grupos que son. Puedes tener grupos homogéneos o grupos heterogéneos, depende de la naturaleza de lo que quieres examinar. Si traes grupos homogéneos, por ejemplo, que son, no sé, por ejemplo, de la misma edad, del mismo grupo etario, del mismo nivel de ingreso, y todos opinan lo mismo, tú decís, ya, entonces este producto en este nicho cae perfecto. Si traes un grupo heterogéneo y también todos opinan lo mismo, entonces expandiste tu segmento de tu mercado objetivo. Si pones el producto en un grupo heterogéneo y todos opinan distinto, tú decís, claro, porque acá a lo mejor hay niveles de ingreso distintos o edades distintas, entonces este producto tiene más un enfoque al más joven que al más viejo, no sé si me sigue la idea. O sea, los focus groups sirven para eso. A ver, una de las cosas súper importantes cuando uno tiene que hacer, no sé si ustedes ya tuvieron marketing, ¿no? Sí. ¿Vieron segmentación, no? Sí. Entonces, cuando uno tiene que desmenuzar este Q, la segmentación es crucial. Porque a veces, dependiendo de la naturaleza del producto o el grado de especificidad que tiene el producto, el hecho del segmento es súper importante. Dividir por uso, por compra, por edad, por ingreso, por sexo, por geografía, por tipografía, por uso, hay como 16 tipos de segmentación. Es súper importante entender que los focus group, por ejemplo, que aquí creo que no están mencionados, también es una buena forma para saber cuánto yo puedo llegar a vender un producto. Porque tú haces grupos que son homogéneos, heterogéneos, vas cambiando la edad y vas viendo cómo se va la información que te van entregando, cómo se va correlacionando esta información. No sé si en marketing vieron lo que se llama marketing, mapas de marketing multivariado, ¿no? ¿No lo vieron? No. ¿No vieron marketing multivariado? El marketing multivariado es cuando tú, por ejemplo, pones, por ejemplo, tres atributos. Por ejemplo, precio, calidad y diseño. ¿Te das cuenta? Y esto te genera un cubo. ¿Ok? Ese cubo tiene una ruta. Después tú lo vieron, ¿no? Después tú, por ejemplo, sacas uno de estos atributos, sacas, por ejemplo, calidad y metes diseño. Y te genera otro cubo, otra ruta. Y después tú vas correlacionando esos datos para poder establecer cuál es la ruta en términos de los atributos. Entonces al final llegas a una conclusión que este es el orden en que tú tienes que valorizar los atributos para poder capturar a ese cliente. ¿Perfecto? Es una forma de poder, es como hacer cubos, pero como cubos en el tiempo. Es como que tuvieras tres dimensiones, pero la otra dimensión es el tiempo. O sea, ir desplazando eso a través de como del tiempo, como para ir teniendo una línea, una ruta de cómo, de alguna manera, establecer los atributos del cliente para poder determinar qué le voy a vender. ¿Okay? Bueno, hay software para hacer estas cosas y ese tipo de cosas. No es que uno lo vaya a hacer a más, pero eso también es importante. ¿Ya? Es una forma de poder, todos estos métodos cualitativos es de alguna manera para poder extraer a veces información, a veces el cliente, por eso las encuestas tienen que tener un marco metodológico súper claro. Ya, por ejemplo, yo tengo alumnos que realmente hacen un proyecto y dicen, no, hice una encuesta. Yo digo, ¿a quién encuesta? Dígame primero cuál es el segmento, cuál es el marco metodológico, qué tipo si por ejemplo el tipo si fue aleatorio, no fue aleatorio, en qué lugar lo hizo por teléfono, lo hizo presencial.
¿te das cuenta? Y en general las encuestas es súper complicado, tiene que ser una muestra súper representativa y súper variada, porque los chilenos, por ejemplo, que todos nos encuestas en Chile, chilenos muy buenos momentos. ¿Muy bueno qué? Para mentir. ¿Te das cuenta? El otro día, hace como, no el otro día, hace como 5 o 6 años atrás, ¿te das cuenta que antes uno cuando iba a hacer las entrevistas, te hacían una serie de preguntas, muchas preguntas, que te preguntaban, ¿usted fuma o no? Y después te preguntaban, ¿cuánto fuma 10 cigarros al día? Fuma, que te hacen preguntas como que tú decís esta pregunta como que ya me la hicieron, ¿qué contesto? Y lo que están tratando de determinar es si tú estás mintiendo o no. Y lo otro día mostraban que la mayoría de las encuestas, que hasta el 80% de las encuestas que hacen las empresas de recursos humanos son contradictorias. O sea, la persona de alguna manera tiene, no sé si miente o responde de manera distinta para cosas que son relativamente parecidas. Los chilenos muy buenos momentos, cuando hacen las encuestas, siempre hay como un grado de dispersión muy alto. ¿Ya? Cuando le hacen una encuesta le preguntan, ¿cuál es tu nivel de ingreso? No, mi nivel de ingreso son 2 millones, lo gana 2 millones. ¿Tiene auto? Sí, tengo auto. ¿Qué auto de qué año? 2020, el auto 2014. Como que a la gente le da vergüenza decir que tiene un auto 2014, o que no tiene auto, o que su nivel de ingreso es bajo. Entonces, mienten. Y eso de alguna manera queda reflejado. Por eso es importante, cuando tú haces una encuesta, la amplitud tiene que ser más grande. ¿Ya? No es lo mismo hacer una encuesta dependiendo del tipo de producto. Si yo tengo un producto que no sé, es caro, no voy a hacer una encuesta a un lugar donde la gente no tiene ese nivel de ingreso. La encuesta hasta obviamente voy a otros lugares a hacer ese tipo de encuestas. Es lo mismo que el tema de las encuestas telefónicas. En general, en las encuestas telefónicas la gente miente mucho más que en presencial, porque en presencial, como decir una mentira, igual te da vergüenza. Entonces, hay gente que se complica o tú por observación te das cuenta que está mintiendo. Cuando hago una encuesta telefónica es peor. Es lo que pasa hoy día con la educación online, por ejemplo. En desmedro lo que pasa con ustedes. En general los alumnos, y yo llevo 25 años en esta cuestión, los alumnos presenciales tienden a ser mucho más respetuosos con la persona que está acá, a pesar de que no estás de acuerdo con esta persona. ¿Te das cuenta? O sea, si yo, por ejemplo, digo algo, usted no está de acuerdo, uno me dice, pues no, mira, no estoy de acuerdo, hay un respeto. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo, porque es distinto. En el online, o lo mismo que ven los medios, cuando alguien tuitea algo, escribe algo por Facebook, la gente es mucho más violenta, menos tolerante. Yo estaba en clase donde los alumnos no muestran la cara y le dije, yo no estoy de acuerdo con usted, yo creo que usted está mintiendo. ¿Sí? Yo creo que usted no está diciendo la verdad. Y no me gustó lo que usted comentó porque tiene un dejo político que a mí no me gusta. Así. Que una persona así, face to face, no te dispuesto a decir. No sé si no estoy diciendo que sea por cobarde, sino que no está dispuesto a decirte porque es distinto esta cosa química que se produce cuando tú estás con una persona frente, que alguien te dice algo, que alguien que te tira algo así sin mostrar la cara, ¿entendí? O sea, como que incluso hay un estudio que salía que la gente cuando usa lentes oscuros tiende a decir cosas mucho más violentas que cuando no usa lentes. Porque como que el lente tú te sentís como más protegido para decir algo. Parece una tontería, pero es así, están los hechos probados. Entonces, obviamente que eso cambia el hecho de hacer una encuesta telefónica que hacer una encuesta en presencialidad. Ya eso indudablemente que existe. ¿Okay? Pero es importante obtener... bueno, y la investigación de mercado, bueno, tiene que ver con eso, que en general la investigación de mercado, ¿cuándo se hace? Cuando yo voy a sacar un producto y no tengo datos ni histórico ni nada que lo pueda asimilar. Porque, por ejemplo, no sé, si yo voy a vender, no sé, voy a traer un café que, no sé, por ejemplo, de un país donde habitualmente no hay café y un café con un aroma completamente distinto a todos los cafés que hay. Pero igual yo ya tengo ventas de café, yo sé cuánto ha crecido el mercado del café, entonces igual yo podría extrapolar esta información para hacer una estimación del café que voy a vender. Pero si yo, por ejemplo, hoy día llego con un producto, por ejemplo, que es absolutamente innovador, por ejemplo, que es una mascarilla que tú te ponías en la cara y el otro día amanecí de 20 años, ¿cierto? Lo más probable es que no existe ningún producto así en el mercado. Hay cremas que hacen lo mismo, pero se demoran 20 años en hacer el mismo efecto, ¿cierto? Y es más rápida la velocidad que te sale la arruga que te las cubre, digamos, para hacer decirlo. Entonces, obviamente que ahí no tengo un dato, ¿cómo estimo una venta? Voy a tener que preguntarle a la gente, oiga, mire, ¿usted está dispuesto a comprar esto? ¿Cuáles son los atributos que valora? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cada cuánto lo compraría? Y voy a hacer una encuesta y hago preguntas que de alguna manera me permitan establecer cuál va a ser la demanda futura que puedo tener. En general, la investigación de mercado se utiliza cuando no tengo tantos datos o cuando no hay datos históricos que yo pueda extrapolar para un producto, un servicio que voy a ofrecer, necesito, digamos, de alguna manera salir a preguntarle a la gente si está dispuesta a comprar o no el producto.
Bueno, la analogía histórica es un poco lo que les estaba diciendo anteriormente. Cuando yo, analogía histórica, ¿qué es? Mira, tengo un producto que es similar al mío, este es el comportamiento que tiene, entonces yo como que hago una extrapolación a mi... ya, utilizo datos históricos para hacer una extrapolación. Y lo otro que les había dicho es esto. Niveles inferiores, ¿cierto? Ocurre que muchas veces la gente que está, los directores, los gerentes, ven una percepción mucho más numérica de las cosas y no una percepción de lo que realmente está ocurriendo en el día a día. ¿Te das cuenta? Incluso muchas veces cuando uno le va a preguntar a un gerente, me ha pasado cuando hago consultorio, le digo ya, ¿cuáles crees tú las cosas que al cliente no le gusta a él? ¿Y cuáles son las que sí le gusta a él? Entonces en general las respuestas tienden a ser siempre las mismas. No, le gusta mi precio, le gusta esto, que nosotros tenemos un producto con buena calidad, tenemos tecnología, compramos buenos proveedores, estamos certificados. Cuando le vas a preguntar en abajo, le dice, bueno, ¿qué es lo que le gusta? No, lo que le gusta al cliente en general, no sé, o el contrato, la pronta entrega, o por ejemplo que el producto llegue en el momento que tiene que llegar, y algunos me dicen que les gusta el color, porque el cliente, la percepción que tiene el que está como en el día a día, no el vendedor necesariamente, sino que el que está en el día a día en el proceso, o a veces el que despacha, el que te va a dejar el producto, a veces tiene mucho más información que los que están arriba. Entonces, de cierta manera están como mucho más ajustados a lo que el cliente quiere y esto te permite también saber con mejor claridad, digamos, que efectivamente vas a poder vender o no un producto o un servicio. ¿Ya? A mí me tocó trabajar mucho tiempo con gerentes de ventas, muchos gerentes de ventas. Yo trabajaba en una empresa de productos químicos, una química que a nivel mundial, y yo veía todo lo que es la parte de finanzas, administración, contraloría, todo lo que son la parte financiera administrativa, y yo tenía 6 gerentes de marketing en Chile, y cada uno de los gerentes de marketing era una línea de producto. Cuando tocaba hacer los forecasts, me invitaban a participar a mí, porque yo después tenía, con los forecasts, yo tenía que determinar la necesidad de caja, todo lo que es la parte de presupuesto. Y en general, siempre cuando hacían estimaciones, las estimaciones no andaban cerca, algunas mejores que otras y todo. ¿Ya? Y nosotros después cambiamos la dinámica, ya con un instructivo a nivel internacional de Estados Unidos, cambiamos la dinámica y empezamos a armar, hacían encuestas ellos, hacíamos encuestas en el campo con los agricultores, con un montón de gente y uníamos toda la información. Cuando llegamos al agricultor, al tipo que está sembrando, y nos decía, no, mire, yo creo que este verano no va a ser muy bueno, sino yo creo que no se va a vender mucho, tengo que cultivar tantas hectáreas y todo. Ese dato del que estaba ahí en el día a día era 60-70% más valioso que el dato de un gerente que estaba arriba y que no tenía muy claro. Incluso nuestros distribuidores, estoy hablando de empresas como Comeval, Coagra, empresas grandes, digamos, del rubro de productos agroquímicos, a veces hacían estimaciones tampoco acertadas. Entonces al final nosotros decidimos, porque al final si nosotros le hacíamos caso a ellos, traíamos productos cuando nos compraban, nosotros nos quedamos todo estoqueados, con muchos productos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en el terremoto del 2010, que producto de unas malas estimaciones, nosotros trajimos mucho producto. Y este producto quedó en bodega, que cuando hubo el terremoto, el 60% del producto se destruyó, se cayó. Nosotros teníamos seguros comprometidos, pero igual perdimos como $2,5 millones y solamente por terremoto. ¿Por qué? Porque los seguros te cubren de un monto para arriba, ¿no? O sea, este seguro era el $2,5 millones como el deducible, por así decirlo. Claro, nosotros perdimos como 15, o sea, igual nos tuvieron que devolver harta plata, pero perdimos igual $2,5 millones por tener mucho inventario. Después de eso, me acuerdo, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, Chile, por ejemplo, nosotros no podíamos tener más de 800 millones de inventario. Entonces no podíamos contar. Y teníamos que manejar, o sea, teníamos que tener claro cuánto iba a ser la demanda, estimarla bien, en qué momento íbamos a necesitar los productos cuando se fabricaban acá en Chile para poder calzar oferta con demanda. Porque claro, si de repente te venía una demanda muy grande y te quedabas sin producto en el inventario, de repente el cliente quería producto y no tenía. ¿Y cuándo te llegan? 60 días más porque acabo de pedir. Y esto te podía generar una diferencia. Cuando el producto es diferenciado da lo mismo, el cliente está dispuesto a esperar. Pero cuando el producto no es diferenciado, por ejemplo, no compra cualquier parte, no se cambia el tiro. Por eso cuando el producto diferenciado es distinto, es como un médico. No sé si les pasa que de repente uno tiene un médico que debe ser un oftalmólogo, alguien que tiene problemas de la vista, o por ejemplo me pasó con mi hija que está con un tema de la vista y tiene un oftalmólogo de la clínica Las Condes y yo tengo que pedir hora con ella. Entonces, por conseguir hora con ella, tengo que me demoro 2 meses. Entonces, yo perfectamente podría llevarla a otro oftalmólogo, pero no la llevo a otro oftalmólogo porque me gusta la oftalmóloga y estoy dispuesto a esperar 2 meses, porque el servicio que tiene o la cartera es diferenciado. Entonces, esto hace que tú, de cierta manera, estés dispuesto a esperar. Pero cuando el producto no es diferenciado y es un producto absolutamente genérico, la gente no espera, va a ir a comprar la competencia. ¿Okay? Entonces, igual es importante. Después vamos a hacer este match entre lo que es la demanda y el inventario, porque después nos viene la materia que viene a continuación después de esto del inventario. Entonces tenemos que hacer el match entre ambas cosas.
Ya, los métodos cuantitativos que nosotros vamos a empezar a ver, ya. Estos que están acá, estos dos de acá no los vamos a ver, pero te los dejé ahí para que ustedes los puedan explorar si gustan, están dentro del texto guía, ya, que es el método de Jenkins y el método de Chisholm. Pero nosotros lo que vamos a ver son el promedio móvil ponderado, el promedio móvil simple, suavizamiento exponencial con o sin tendencia, análisis de regresiones con o sin tendencia y ANOVA. ¿Ya? Ahora, ustedes ya vieron la econometría, pero yo no voy a ver modelo econométrico porque no tiene sentido, pero sí vamos a ver el análisis de la regresión desde el punto de vista de los intervalos de la distribución normal, desde el punto de vista del test de Fisher, desde el punto de vista de Taylor Square, del coeficiente de correlación, un poco para que entiendan un poquito cómo uno tiene que interpretar los datos. Y hay otra cosa que es súper importante para mí, es una cosa es lo que dicen los números y otra cosa es la intuición que uno tiene cuando ve un gráfico. Mucho de lo que uno puede obtener de algo es la interpretación que uno cuando ve un gráfico, cuando ve los datos. La vida está compuesta por patrones. Nosotros, los patrones, a ver, sí, como en todo, hay una parte que son patrones y otra parte que es azar. ¿Okay? En general, todo el comportamiento que nosotros tenemos como personas o el comportamiento que tienen los mercados tiene patrones de comportamiento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, lo que más te vende en verano, siempre que haya calor en verano, te va a vender en verano. No sé si me sigue la idea. O sea, en verano siempre va a haber más gente en las playas que en invierno. Este es un patrón que es universal. Ahora, lo que yo no sé, ¿cuánta más gente va a haber dependiendo de la playa, dependiendo de los atributos que tiene la playa? Porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien que le gusta la tranquilidad y que te va a una playa, por ejemplo, no sé, a Papudo o más hacia el norte, ¿cierto? Que le gusta la tranquilidad, obviamente tiene esta playa. Llegan fiestas y cuestiones, un montón, la gente te empieza como a alejar, ¿me entiendes la idea? Y seguramente hay gente que le gusta, que va con niños y que hay feria y circo, bueno, lo voy a llevar. Quiero que vayan entendiendo la idea. O sea, hay un patrón de que va a llegar más gente en verano a la playa que en invierno, pero yo no sé cuánta. Pero sí tenemos claro que va a llegar más gente que en verano. O sea, hay ciertas certezas o ciertos patrones que tienden a ser repetitivos. Lo mismo, por ejemplo, que uno mira el Producto Interno Bruto de un país. Los Productos Internos Brutos de los países tienden a tener un comportamiento que son 2 años de bonanza, por así decirlo, y 3, 4 años después de ¿cómo se llama? De vacas flacas y después vuelve a subir. Y si ustedes miran el Producto Interno Bruto de Chile, los últimos 50 años tiene un comportamiento que realmente más a la baja, realmente más porque obviamente han ocurrido algunas crisis, vino el tema de la pandemia, eso obviamente provoca un efecto. Pero hay patrones que se tienden a repetir con los datos en el tiempo. Si ustedes pescan los datos de las ventas de la empresa, a lo mejor donde trabaja y las miran a través del tiempo, hay patrones que uno puede percibir simplemente viendo datos. Entonces la idea es que tomemos datos, grafiquemos y que ustedes sean capaces de interpretar estos datos en función de los componentes de la demanda y que de alguna manera el dato, cuando dé el dato numérico, uno lo puede también de alguna manera validar con la intuición que tiene cuando mira un patrón de datos, digamos, a través de un gráfico. ¿Ok? Bueno, los métodos de relaciones causales son los modelos econométricos principalmente. Esto ustedes ya lo vieron, así que ahí yo no me voy a meter. Cosas que son súper importantes. ¿Cuáles son los componentes de la demanda? Los componentes de la demanda son la demanda promedio para un periodo. La demanda promedio es súper importante cuando uno quiere saber un suceso en un momento del tiempo específico. Es como que yo tome todos los eneros, o tome todos los enero, febrero y marzo, y saque el promedio a través del tiempo. Porque por ejemplo, lo que sucede en enero, febrero y marzo de un año debería tender a repetirse en el año siguiente. O también puede ser repetirse o hacia la baja o repetirse hacia la alta, dependiendo de un producto que está desapareciendo o un producto que recién está introduciendo. Entonces ahí el ciclo de vida del producto es fundamental. Ustedes el ciclo de vida del producto lo tienen que ver con marketing. El ciclo de vida del producto es súper importante, porque no es lo mismo hacer una estimación de un producto que está en una etapa de introducción, de un producto que está en una etapa de madurez, una etapa de declinación, una etapa de crecimiento. ¿Ya? Entonces obviamente que es absolutamente distinto el comportamiento que tiene, pero en cierta forma, cuando uno ve un gráfico, supongamos que esto sea en años, uno puede identificar varias cosas. Entonces, uno, por ejemplo, si yo tomo este primer periodo, lo tendría que comparar con el primer periodo de acá. Entonces dice, mira, esto venía como subiendo así, entonces aquí ya no da lo mismo, porque esto viene subiendo de manera cóncava. Por lo tanto, viene a tasas crece, pero a tasas decrecientes. Mientras que aquí está creciendo a tasas crecientes. Entonces ya hay un cambio de comportamiento. Este tipo de cosas son súper importantes. ¿Por qué digo a tasas decrecientes? Porque esto tiene que ver con la derivada.
hay distintos comportamientos, pero por ejemplo, este comportamiento está creciendo, pero cada vez crece menos. Así que es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque es un crecimiento que si uno va mirando las derivadas y las va tomando las derivadas, te va achicando. En cambio, si yo tengo este crecimiento, es un crecimiento que crece, pero la tasa es creciente. Entonces no es lo mismo, está cada vez crece más. Entonces pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno mira acá, que esto viene cóncavo y esto viene así convexo, significa que independientemente que la demanda haya bajado significativamente, cuando vuelva a subir en el primer trimestre de cada año, por ejemplo, el comportamiento acá es cóncavo y acá el comportamiento es convexo. Entonces, obviamente, ahí seguramente lo que se estima es que vamos a crecer mucho más de lo que estábamos creciendo el trimestre anterior. Pero sí muestra una tendencia de crecimiento. Entonces, si yo voy mirando hacia atrás y siempre el primer trimestre hay una tendencia de crecimiento, yo debería esperar que todos los primeros trimestres yo debería crecer. ¿Me entiendes la idea? Entonces, eso es la demanda promedio. Voy tomando distintos periodos dentro de un año y voy haciendo promedios para poder establecer qué es lo que va a ocurrir en un suceso posterior. Lo otro es la estacionalidad. ¿Ya? Y la estacionalidad tiene que ver con que dentro de un año hay periodos de bajo y de alto pico. Por ejemplo, acá dentro del año 1, ustedes pueden apreciar que en realidad, si esto fuera un año, prácticamente no hay estacionalidad porque la venta siempre fue subiendo, increciendo. Y luego, ¿cierto? Pero ahora, si esto fuera un año, pongan atención a esta parte importante, porque si esto fuera un año, aquí no hay estacionalidad, porque en realidad siempre fue subiendo. Pero si esto fuera un año completo, esto fuera un trimestre y esto fuera un año, en este caso, sí claramente hay una estacionalidad. Porque hay periodos donde, por ejemplo, el primer trimestre sube, después entre el segundo y el tercer trimestre baja, y después casi a finales del tercer sube un pico y después vuelve a bajar. Entonces hay como una estacionalidad, de cierta manera, que está marcada. ¿Ok? En general, hay productos que tienden a ser mucho más estacionales que otros. Por ejemplo, una de las cosas que pienso, yo me acuerdo antes cuando yo partí haciendo clases de esta cuestión, hace 20 años atrás, uno siempre daba el ejemplo de los helados. Y hace 20 años atrás estaba súper marcado el tema de los helados. Los helados súper marcados, o sea, en verano se vendía mucho, en invierno se vendía casi nada. Hoy día es casi una línea. Es casi una línea. Hay más consumo de helado, principalmente a veces, por ejemplo, en invierno nadie anda comiendo helado en la playa, pero tú un día de verano, o sea, hay gente que come, pero tú un día de verano, o sea, la vieja de los helados, no nada más está vendiendo helado. Yo voy siempre a vacaciones a Papú, tengo un departamento en Papú, y hay una señora que vende helado, la señora a las 2 de la tarde se va a pagar los helados. Entonces, siempre pues, hay más demanda. Hay más demanda en verano que en invierno, sí, pero si uno va a sacar la línea así de la venta de helados totales, que es una línea. No hay estacionalidad, que antes sí había. Pero hay otros productos que tienen más estacionalidad. Por ejemplo, las botas tienen una alta estacionalidad. Las sopas, por ejemplo, tienen una alta estacionalidad. O sea, en verano nadie anda tomando sopa. Excepto que, no sé, en verano, pero en verano en Punta Arenas, una cosa así, pero te das cuenta, pero en invierno sí aumenta el consumo de sopa significativamente. ¿Ya? Hay ciertos productos o alimenticios que también aumentan en algunos periodos respecto de otros periodos. ¿Cierto? Por ejemplo, los paraguas también tienden a ser muy estacionales. O sea, nadie anda comprando, bueno, hay paraguas también para el sol, digamos. ¿Te das cuenta? Y con este tema del cambio climático, el sol y todo eso también. Pero en general hay productos que son bastante estacionales. Y hay ventas que son bastante estacionales. Incluso, no sé si alguno de ustedes en las ventas que alguno de ustedes en la empresa donde trabaja les tocaba con las ventas, también uno tiene ventas que son bastante estacionales también. Por ejemplo, nosotros gran parte de los productos agroquímicos que vendíamos, gran parte de los productos agroquímicos, nosotros la demanda se producía principalmente dependiendo del tipo de fruto. Por ejemplo, la palta, ¿cuándo se da la palta principalmente? De octubre para adelante. Entonces, obviamente, tú encontrar palta ahora, porque ahora, por ejemplo, encontrar palta es muy difícil, pero ¿cuál es la palta que está llegando a la palta peruana? No sé, la palta peruana que es asquerosamente mala. A mí no me gusta. Diga esto. Es mucho más barata. Oye, vale como 3.800 pesos al kilo. Mientras que la palta acá, ¿cuánto está el kilo? 7.000 pesos, 3.050. Ya, pero a mí no me gusta. Pero el tomate. ¿No te has dado cuenta que hay un periodo que hay un tomate que en verano tiene un tomate rojo bien bonito y en invierno está este tomate que es como medio paliducho? ¿Esto está de dónde lo traen? De Arica. Lo producen allá, en Arica. En Arica, a pesar de que hay poca agua, por así decirlo, se produce todo en Arica, por eso están como sitios de ese tomate. Entonces, obviamente, lo que está tratado de hacer es eliminar esta estacionalidad porque la gente consume producto todo el año, pero el producto no es de la misma calidad. El tema de la fruta también es súper marcado. ¿Te das cuenta? Hasta encontrar en esta época hay.
¿Te das cuenta? Pero no es como en el verano que tú un cajón de frutilla, ¿cuánto es un cajón de frutilla en el verano? Puedes encontrar por 3 lucas un cajón de frutilla, 4 Pero con lucas. las frutillas ha pasado a lo largo del tiempo lo mismo que ha pasado con los helados. Si uno agarra Sí. también ahí en la tendencia, antes era imposible encontrar frutillas en junio. O sea, no había, de plano. Hoy día igual sí. hay. Son Hoy más día sí. caras, pero igual hay. Sí, O sea, igual hay hay. frutillas todo Igual el hay. año. Igual. Bueno, pero hay productos que, por ejemplo, la sandía no. La sandía es mucho más estacional, pero no es un tema de estacionalidad de consumo, es estacionalidad de producción por un tema climático. Eso también hay que entender eso. Lo otro son los elementos cíclicos. Lo cíclico es lo mismo que lo estacional, pero juntando años. Esta es la diferencia. La estacionalidad estacional es dentro de un año y la ciclicidad es en varios años. Entonces ahí pensemos que esto fuera años. Entonces yo digo, mira, entre los años 1 y 2 hubo una subida y después acá lo más probable es que en los años 1 y 2 una subida. Entonces, cada 2 años hay subidas y cada 2 años hay bajadas. ¿Me entienden? La ciclicidad es en años, juntando años. La autocorrelación tiene que ver con el grado de correlación que tienen los datos desde el punto de vista de por ejemplo, cuando uno hace mediciones, bueno, ustedes saben qué es lo que es la correlación. La correlación es el grado de similitud que tienen los datos en la subida y la bajada. ¿Ok? Y un poco si los dos bajan o los dos suben o si tienen correlación inversa o correlación proporcional. La autocorrelación tiene que ver con que si los mismos datos de alguna manera muestran una correlación a través del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si esta subida está correlacionada con esta subida, a pesar de que esta subida es convexa y esta subida es esta es cóncava y esta es convexa, lo más probable es que los datos tengan un alto nivel de autocorrelación. Y esto es bueno porque entre mayor autocorrelación tenga un dato, es más probable que el dato suceda. ¿Ya? Eso es un poco, pero después vamos a ver esos cálculos. Y acá lo que me falta, y lo que no hablé fue de la tendencia. La tendencia tiene que ver si los datos van al alza, se mantienen o bajan. Y en realidad la tendencia, por ejemplo, este dato, uno podría decir, y da la sensación de que como este pique es más bajo que da la sensación que cuando uno, por ejemplo, ve la tendencia, que hay una tendencia como hacia la baja, o sea, como que los datos, a pesar de que hay mucha estacionalidad, no es una estacionalidad que va así. ¿Me entienden? ¿Te das cuenta? No es lo mismo que yo puse una estacionalidad que va así. Entonces, esto tiene una tendencia al alza. Estos datos dan la sensación de que tiene una tendencia más hacia la baja. Bueno, y también yo podría tener, no sé, datos que van, como por ejemplo, un comportamiento así, que mira, esto es una tendencia más bien uniforme, es una tendencia lineal. Entonces, la tendencia tiene que ver con los datos a través del tiempo, si los datos van al alza o van a la baja. Y esto, o sea, cada uno de los componentes de la demanda igual puede variar dependiendo del periodo de tiempo estudiado, porque puede que haya una tendencia, no sé, en un año hay esa tendencia, pero si agarro evaluando el mismo producto, pero en 5 años no existe la misma tendencia que en un año. ¿Puede ser así? Ya. Eso es cíclico. Lo que pasa es que ahí es importante porque ahí es donde viene la ciclicidad. Porque si tú tienes que en 2 periodos distintos tienes tendencias distintas, lo más probable es que sean ciclos distintos. Entonces, si en el mismo ciclo la tendencia cambia, ahí tú decís algo está pasando, o sea, algo hicimos mal. Porque si yo, por ejemplo, tengo la misma ciclicidad, pero yo tenía una tendencia al alta y pasé una tendencia a la baja, entonces algo pasó con el producto que la gente no está dejando de comprar. Esta es una forma de impulsar la información para poder vislumbrar qué es lo que puede pasar en el futuro. Pero lo que tú dices es completamente cierto. La venta de teléfonos mundiales, el ciclo supermercado. Claro, por ejemplo. Y también depende del producto, la naturaleza del producto, dependiendo del ciclo de vida también es muy importante, porque no es lo mismo estar en una etapa de introducción, que en general tiene que tener una tendencia al alza, que una etapa de maduración y que el producto no tuvo ninguna innovación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hay productos que han perdurado a través del tiempo porque han innovado. Por ejemplo, el caso del café es súper clásico. Cuando yo me acuerdo cuando yo estaba chico, ¿cómo se vendía el café? En Tago. Y había Nescafé y Nescafé, nomás no había. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a aparecer los cafés colombianos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Nescafé? Tuvo que empezar a aumentar su oferta, tuvo que empezar a innovar, a cambiar, porque si no, ¿qué es lo que iba a pasar? El producto iba a desaparecer. Iba a tener un nicho muy específico de mercado y no iba a poder venderlo de manera pasiva. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron las máquinas de café, sacaron las cápsulas, contrataron a George Clooney, hicieron toda esta parafernalia para, de alguna manera, entrar a un mercado a competir con todas las otras marcas de café. ¿Te das cuenta? Y hicieron el proceso de innovación tecnológica, sacaron café colombí, café arábico, mezclan no sé qué cosas. ¿Por qué? Porque hoy día el mercado del café te das cuenta que está mucho más masivo y la gente con un tema de gusto. Pero eso también tiene que ver con otro elemento que es importante, que son las preferencias y gustos de las personas. ¿Te das cuenta? Las personas se han vuelto más exquisitas, digamos, en el consumo de este tipo de productos. Es como que la gente está dedicándole más a la parte más como gourmet y este tipo de cosas. Por ahí hay un gráfico de alguna manera que también muestra un poco lo que yo decía anteriormente, ¿ya? Ahí tú te das cuenta que hay varios años y ahí uno puede decir, mira, te muestran, hay claramente una tendencia súper clara, digamos.
¿cierto? Hay una tendencia al alza, claramente, los datos van hacia el alza. Hay estacionalidad dentro del año, sí, porque dentro del año hay dos periodos bajos, que son los extremos, y hay un y al medio, como que hay un pico, como un monte, y que se tiende a repetir a través de los años, excepto entre el año 2 y 4, de que este periodo malo, ¿cierto? Este periodo bajo, por así decirlo, tuvo una extensión mucho más larga. ¿Te acuerdas que siempre teníamos como un periodo bajo, podíamos subir más, y de repente como que se amplió? Entonces lo que habría que hacer acá es tomar más datos hacia atrás y para ver si eso se repitió en algún momento o no. También lo que puede pasar a veces en los datos, que yo de repente tengo datos que están como todos así, como una tendencia, porque de repente aparece uno por acá, o aparece uno por acá abajo. Estos datos que aparecen una vez por acá arriba, una vez por acá abajo, uno los tiene que sacar. Porque en realidad lo que van a hacer es que pueden cejar y algo que no sucede, es como el 11 de septiembre del 2009. El 11 de septiembre del 2009. O sea, eso de que pasó con las Torres Gemelas, la probabilidad de que vuelva a pasar es cero. O sea, esto no me acuerdo que no vuelva a pasar nunca más. Que eso generó un problema en el mercado, las empresas de la aeronáutica, las acciones que forman el demonio, este tipo de cosas. Nadie podía prever eso. O sea, es un dato absolutamente imposible que vuelva a ocurrir. Entonces, cuando ocurren datos, realmente que en un año vendiste una cosa así que no vendiste nunca más, ¿cierto? Y te ocurre una sola vez, o sea, lo más probable es que este dato no vuelva a ocurrir, hay que sacarlo de... Entonces, si yo les doy datos, ustedes el día de la prueba, y de repente tengo un dato, y son todos los datos en torno entre el 3000 y el 5000, y de repente les pongo 15000, o les pongo 300, ustedes dicen, no, entonces hay que sacarlo el día de la prueba porque en realidad no son representativos. Los datos que ocurren pocas veces y que tienden a estar muy alejados de como la demanda promedio, los datos promedio, esto hay que sacarlos de la muestra porque van a cegar la muestra y no van a permitir hacer un cálculo apropiado. Principalmente es eso lo que yo les quería comentar respecto a la parte más conceptual. Ahora, acá obviamente ahí está la explicación de cada uno de los elementos, digamos, hay distintos, pero ahí está asintótica y exponencial, un poco lo que estaba explicando anteriormente, digamos, que yo puedo tener esta cosa que es como estoy creciendo pero de manera decreciente y aquí estoy creciendo de manera decreciente, que es un poco lo que es cóncavo con lo convexo, ¿ya? Así con los nombres técnicos ahí, asintótica y exponencial. Y luego otro, acá hay un cuadro resumen un poco de cuándo usar cada método, ¿ya? En realidad, cuándo uno debería usar cada método. En general, lo que es regresión lineal o análisis de regresiones, que son los modelos econométricos, son los que sirven para la curvación. Yo quiero estimar los próximos 3 años, 4 años, 5 años. Pero hoy día los métodos de pronóstico, debido al avance tecnológico, debido a distintos elementos, con todo este tema de la pandemia, antes yo me acuerdo que todos de 40, 50 años atrás, entonces los pronósticos de 10 años y la verdad que no cambiaban mucho, ¿ya? Pero hoy día con el tema del avance tecnológico y con la tecnología, con las telecomunicaciones, como esto es todo mucho más vertiginoso, ya hacer un pronóstico de aquí a 5 años no es probable que ya el segundo año ya nos pase lo que tú estás diciendo que va a pasar. Entonces hoy día las empresas cuando hacen un pronóstico en realidad hacen forecast casi trimestralmente, casi forecast semestralmente, ya son pronósticos mucho más de corto plazo que de largo plazo. ¿Okay? Ahora, obviamente depende de la naturaleza del producto que uno está haciendo, el servicio. Hay ciertos productos, ciertos servicios que tienen como una cosa bien como bien parecida a través del tiempo y que puede hacer un pronóstico más de largo, pero lo que hizo la tendencia hoy día, la tendencia actual es que cada vez los pronósticos son más de corto plazo. Incluso casi, como decir, ¿cuánto vamos a vender en 2 semanas más? O sea, pronostiquemos algo que vamos a vender en 2 semanas más porque mi proceso productivo se demora 7 días. Entonces yo pronostico en 2 semanas más, tengo 14, son 7 días de producción, entonces estoy más cerca de lo que están queriendo los clientes y por lo tanto seguramente la incertidumbre va a ser mucho menor cuando haga el pronóstico. Lo más probable es que el pronóstico que haga sea mucho más cercano a la realidad. Ese es un tema que es muy importante. Entonces ahí muestra un poco el horizonte de tiempo, muestra la complejidad que tiene cada modelo, muestra la precisión que tiene en general el modelo que está medido a través del DMA, la desviación media absoluta o el error relativo promedio, lo vamos a ver ahora a la vuelta comerciales. Y el requisito de datos, necesito pocos datos, muchos datos, en general cuál es el volumen de datos que necesito. En general los de largo siempre necesitan muchos datos, pues necesito ver mucha historia, etc. para poder ver si efectivamente hacer un pronóstico de tendencia. Pero a veces no necesariamente tener mucho dato es bueno, porque a veces ocurre que uno cuando toma un dato muy antiguo y la tendencia es muy al alza, este dato que estoy tomando acá ya no es representativo de lo que está pasando acá, entonces ahí a lo mejor es hacerlo con un dato más corto. Este tipo de cosas
no te lo dan los datos. Porque no es que yo te pase datos y que tú hagas una redacción, esto lo puede hacer cualquiera con una fórmula. ¿Te das cuenta que es una fórmula? Es cómo yo interpreto eso, o cómo interpreto el gráfico. Digo, mira, estos datos ya no me sirven, voy a utilizar de aquí en adelante. Mira, acá hay una estacionalidad que es súper marcante, pero lo más probable es que a mí me da que va a estar arriba, pero yo creo que va a estar abajo. Entonces, hay un proceso intuitivo de analizar el gráfico y hay un proceso que tiene que ver con analizar los datos. Y estas son las dos cosas que de alguna manera tenemos que establecer. Ya, entonces vamos a hacer un break ahora, ya de 10-15 minutitos, y vamos a volver porque vamos a partir con las fórmulas. Les voy a empezar a enseñar las fórmulas y nos vamos a ir a Excel a hacer cálculos. ¿Okay? Ya vamos a partir, voy a poner datos, voy a graficar, vamos a interpretar el gráfico y vamos a empezar con cada una de las fórmulas, del PMS, PMP, procesamiento exponencial y lo que es regresión lineal. ¿Ya? Yo creo que hoy día voy a alcanzar a ver el gráfico, interpretar los gráficos con los datos, ¿cierto? Y seguramente el PMS, yo creo que lo voy a alcanzar a ver hoy día. Ya la próxima semana vemos las otras tres técnicas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es mostrar la técnica del promedio móvil simple también utilizando datos. Ahora vamos a utilizar principalmente datos. Esta clase y la próxima es Excel. ¿Ok? Yo hice la primera introducción, pero la primera clase un poco los contenidos y ahora vamos a usar simplemente Excel. ¿Ok? Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer el día de la prueba, porque la prueba es 100% Excel. La primera pregunta, que es lo que tienen que hacer, la primera pregunta complementaria, esto va a salir en la prueba, más un ejercicio de demanda. No sé si alcanzo a ver inventario o no, ¿ya? Porque no me acuerdo, no tengo las fechas claras ahora en la cabeza. Si alcanzo a ver inventario, pero inventario también es Excel. La primera materia es 100%, casi 100% Excel, y la segunda materia es más relajada porque como al final la prueba es un caso, ¿te das cuenta? En realidad vamos a ir como más tratando de ir resolviendo los casos, cómo se resuelve un caso, cómo se analiza una situación. Esta es la parte que les quiero enseñar, ¿ya? Porque es la parte de levantamiento de información. Entonces nos vamos aquí, vamos a poner datos. Vamos a poner, por ejemplo, ventas, nos vamos a poner tiempo. Y vamos a poner trimestres. Aquí vamos a poner las ventas. Miren. Mira. Unos 20 datos, como para tener 5 años. ¿Ok? Vamos a poner trimestre para acumular 5 años para ver si hay estacionalidad. Yo lo que voy a poner acá, obviamente estos siempre son ventas reales, digamos. Yo aquí voy a poner cualquier número. ¿Ya? Como salen miles de unidades, lo vamos a ir poniendo así. Un poquito para que vayan tanto los números ustedes también se hacen. Son 20. ¿Están los datos que quieren anotar? Ahí. Yo fui poniendo datos, no fueron datos aleatorios en realidad, los fui anotando con un cierto patrón, porque los datos tienden a tener un cierto patrón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer el gráfico
en interpretar el gráfico, si hay ciclicidad, si hay estacionalidad, si hay tendencia, ¿ya? Cuál es la demanda promedio, ¿ya? Es como el primer approach que quiero que tenga, porque siempre leer un gráfico es importante, ¿ya? Porque después cuando veamos los datos y hagamos un pronóstico, lo que quiero es tratar de decir, bueno, el pronóstico que estamos obteniendo tiene lógica de cómo yo percibo el gráfico respecto a lo que yo creo que puede ocurrir, y si estas dos cosas conversan es porque su pronóstico tiene un mayor grado de acierto que si estas dos cosas no conversan. ¿Ok? Este es un poco lo que quiero que podamos concluir. Ajá. Sí. Sí. Gráfico de líneas, ¿Lo notaron para hacer el gráfico? No. Ya, bien. Entonces vamos acá. Un segundo. Te lo logro. Vamos a poner insertar el gráfico más recomendado acá. Falta el tema. Sí. Un gráfico de línea, ¿ya? Un gráfico de línea normal, esto que es este gráfico que está ahí. ¿Se dan cuenta? El gráfico típico que siempre aparece un gráfico de línea. Puede ser así o así, ahí yo lo tengo con un cuadro. Lo ponemos a insertar y me aparece este gráfico que está ahí. Gráfico de línea. Entonces, yo lo que voy a hacer es separar, ¿cierto? De acuerdo a ¿Cuál puso? ¿Ese? Pero vos no dices gráfico recomendado. Me perdí, no sé qué está. Yo ya no tengo. Ahí está. Si yo en un computador tengo otra manera, yo selecciono y lo tengo al lado, entonces, pero bueno, ahí quiero que quise que aparecieran todos los datos, ¿se dan cuenta? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo uno puede, Pero ¿dónde, profe, lo cachaste? lo que dividir por año? ¿Ya? Dividir por año. Entonces lo que vamos a hacer acá, Profe, ¿dónde hiciste eso? No caché. ¿perdón? ¿Dónde hiciste eso? Abajo, tienes que pinchar abajo, así, ¿Ya? pinchas ahí 2 veces y te aparece esto que está ahí. Y ahí donde dice mayor, en vez de poner 5, pon 1. No. Es un poco para ir mostrando como trimestre por trimestre. ¿Lo pudiste hacer o no? Opciones de registro. En vez de 5, 1. Sí. En vez de 5, 1. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Lo que voy a ir haciendo es separando esto. Vamos a ver, yo siempre trato de trabajar en mi computadora, pero aquí no me da, déjame ver si me da la opción acá. Voy a buscar aquí. Esto aparece aquí, pero no está. Lista, datos, revisar. Lo vamos a poner acá, entonces, insertar. ¿Qué quiere hacer, profe? Hoy quiero insertar una línea. No la veo. Dice, no formas. No, pero no tabla. No tabla, es ¿Una línea de tendencia? Acá está. Marketing formas. Estaba buscando esto. Entonces aquí lo que hacemos es esto pasa cuando están acostumbrados a su entorno. Esto se llama la zona de confort. Como cuando yo tengo mi computador, estoy en mi zona de confort donde están todas las cosas. Entonces, cuando uno lo saca de la zona de confort, o sea, aquí lo que estoy tratando de hacer es como marcar las líneas, para de alguna manera marcar qué es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Estoy marcando ahí. Los cuartos del año. Estoy marcando los años, ¿te das cuenta? Ahí marqué 4, 8, 12, 16. Entonces ahí lo que tengo es, lo que hice fue, voy a levantar esto porque va a fallar acá.
Lo que hago es marcar como separar los años, ¿te das cuenta? Como son trimestres, entonces estoy separando los años para ver si hay estacionalidad, si hay ciclicidad, cuál es la tendencia, ¿ya? Un poco qué es lo que están mostrando los datos. La profe, entendí cómo separó el trimestre para los años. Al de abajo, ¿no? Tenéis que pinchar abajo y donde dice 5-1, ¿a ti te resultó, no? Sí. Ah, perfecto. Sí, ahí igual. ¿También? Ya. ¿Ustedes lo hizo, no? Ahí está, ¿bien? No sé, pero esto como que subía poco. No, está bien la ropa. No, pues esa la hizo no, él. no, tenéis que ir ahí, las pegué, no las pegué en ninguna parte, así, eso no, como que hubiera salido mágicamente, no. Es simplemente una línea para separar. A ver. No sé qué fue peor esta. Es que no se ve. Está muy arriba el dato. Ah, no. No voy a rayar, voy a tener que hacerlo así, no, porque podría bajar el gráfico a lo mejor. No voy a bajar. No voy a bajar. Es que para poder rayar. Le falta comer. El que más abajo, ahí voy a borrar. Mira. ¿Qué es lo importante acá? Uno cuando va viendo el gráfico, cuando uno ve la estacionalidad, uno ve que hay como un periodo, esto sube-baja, ¿te das cuenta? Pero aquí te produce que también sube, pero tiene como un desfase muy parecido, ¿te das cuenta? Que yo partí en 1 acá, pero de aquí yo partí subiendo, y acá como que bajó y subió. Pero te das cuenta que hay como una estacionalidad que en cierta manera está como marcada. ¿Te das cuenta? Es como que hay un periodo dentro del año, ¿cierto? Que aquí cambia. ¿Te das cuenta? O sea, los tres primeros años se repite, y aquí cambia, y acá también. ¿Te das cuenta? Entonces uno podría decir dos cosas. Que dentro de los años claramente hay una estacionalidad marcada, y que también aparentemente hay una ciclicidad. ¿Por qué una ciclicidad? Porque hay tres patrones que se repiten y después otros dos patrones que se repiten igual. ¿Me entiendes? Entonces como que da la sensación, habría que ver uno del tiempo, necesita a lo mejor más tiempo para poder hacer esta estimación, pero de cierta manera uno puede darse cuenta que todos los periodos hay una estacionalidad, que aquí se desfasó, se produjo un desfase en términos de tiempo. Porque, ¿qué pasa? El pic se producía casi llegando a fin de año, y ahora el pic se empezó a producir a principio de año o a mediados de año. O sea, algo cambió. Puede ser un efecto climático a lo mejor puede ser que antes era un producto que se consume principalmente en verano o a final de año, ¿cierto? Y eso cambió porque a lo mejor hubo un cambio climático, a lo mejor ya no hace tanto frío, llovió más, un desfase de las estaciones también en términos del tiempo. Entonces es importante entender de que claramente hay una estacionalidad, pero que esta estacionalidad como que se marcaba a final de año y ahora como que se vino como a principio de año. Entonces podríamos decir que esto tiene un comportamiento similar y esto tiene un comportamiento distinto. Entonces aquí podríamos decir que son ciclos distintos. Hay estacionalidad dentro del año, pero con un cierto grado de ciclicidad distinto. Entonces ya podríamos concluir dos cosas. Luego, ¿qué también podríamos concluir? Podríamos concluir si hay tendencia o no. Ahora, ¿cómo uno puede saber si hay tendencia o no? Hay una forma de sacar la tendencia, que es a través de la tendencia lineal. Ustedes pinchan la curva con el botón izquierdo y aparece acá agregar línea de tendencia. Con el botón izquierdo, con el botón derecho. Con el botón derecho no, te paran sobre la línea, igual que Diego, así, y te ponen ahí agregar línea de tendencia. Y ponen tendencia lineal. Y miren lo que ocurre. Se dan cuenta que tiene una leve pendiente al alza. O sea, es una estacionalidad leve. O sea, esto no debe tener ni 1,5 grados de pendiente. O sea, prácticamente podemos decir que hay una tendencia constante, lineal. No hay un cambio muy significativo. O sea, si uno tuviera que determinar si hay un crecimiento en los últimos 5 años, prácticamente
no ha crecido la demanda. O sea, las bajas absorben las alzas. Me sigue viendo con una tendencia absolutamente lineal. Entonces, podemos concluir que en todos los periodos hay estacionalidad, que hay un ciclo inicial de 3 años muy parecido, después hay un ciclo de 2 años que se repite, que también es muy parecido, y que hay una leve tendencia al alza. ¿Ok? Entonces, si uno tuviera que hacer una estimación, nosotros estamos aquí, si uno tuviera que hacer una estimación para el 2021, esto es lo que andamos buscando. Estamos tratando de estimar el próximo año. Suponte que estamos ya a diciembre del 2023 y queremos estacionar, de alguna manera, establecer qué es lo que va a pasar el primer trimestre del 2024. Y aquí es lo que quieren ustedes que va a pasar. Porque después vamos a hacer los datos. Tienen su pronóstico. Cada uno tiene su pronóstico. Lo anota por ahí. ¿Cierto? Anota el pronóstico que cree que va a estimar. Pues no me lo digan. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser el dato? Bueno, no lo ven matemáticamente, sino que miren el gráfico, vean la estacionalidad, la tendencia, las cosas que hemos hablado y anoten por ahí el dato que ustedes creen que va a tener el año 21. Y yo después vamos a hacer los cálculos matemáticos para ver qué tanto va a ser. ¿Ok? O sea, piénsenlo, no estoy diciendo que me lo digan, anótenlo por ahí, pero sí, esto sin mentir, esta cuestión, anoten el dato y no lo borre hasta que, no después que, lo calculé, me dio 580, yo le dije 580, no, si no se trata de que si tienen la razón o no, sino se trata de que si su intuición se condice con los datos. Entonces, yo me voy a jugar una aquí, digamos. Yo los datos los inventé, no, capaz que no las acierte. Esto me dice que si después yo las acierto, me hacía el profe lo traía todo preparado. Si me acordara de todos estos datos, tal como están ahí, o sea, tengo una memoria súper dotada, tenía una memoria súper dotada, no tenía ningún dato. Voy a jugar por un dato. Entonces, ¿cómo yo hago el análisis? Para que ustedes, yo digo, a ver, claramente hay una tendencia al alza, pero los datos, fíjate que el primer dato era 450, y claro, el 4 se volvió a repetir aquí, pero hay más 5 que 4. Entonces, claramente 450 no está más cerca, está más arriba del 450 que el más bajo, ¿me entienden? ¿Y el más alto cuánto es? 720, ¿no? 780. Que se dio al principio, que este dato que está acá, pero esto como que se niveló. Entonces, uno dice, bueno, es probable que puedan ocurrir dos cosas. Que se vuelva a repetir este patrón, que estos sean 2 ciclos y después vengan 3 ciclos, o que este patrón también tenga 3 ciclos. No sé si me siguen la idea. O sea, pero si hacemos así como por tirar algo de estimación, podría ser cualquier cosa, podría no tener un patrón en, no sé, 100 años. Seguramente necesitamos más datos. Necesitamos más datos. Seguramente, ¿qué pasa si esto que está acá estaba acá? Uno dice, a lo mejor necesitamos más datos. Pero pensándolo racionalmente, uno dice, lo que puede ocurrir es que estos 3 periodos ocurrieron, estos sean 2 y vuelva a ocurrir esto, esta es una posibilidad, o que este patrón tenga este mismo patrón. Son las únicas 2 posibilidades que hay de acuerdo a los datos que tenemos. Pues no tenemos nada más atrás que muestre algo distinto. O sea, o este patrón que está aquí y aquí se vuelve a repetir muy parecido, o aparece este patrón. Son las únicas 2 alternativas que hemos visualmente. ¿Cierto? Entonces, uno podría decir, mira, si se dan cuenta, siempre que partimos aquí partimos con alza, aquí hubo un alza que se desfasó, aquí volvimos a tener alza, acá alza, y aquí una cosa más media. ¿Se dan cuenta? Siempre en el dato anterior venía a la baja, a la baja, a la baja, aquí quedó nivelado, este venía como al alza. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero estimar el 2021, ¿qué es lo que creen ustedes que debería suceder? Yo creo personalmente que este dato debería estar En el aquí. 700. Esta es mi intuición. No, Esto es lo que dice mi intuición. No tan arriba, por ahí. Esta dice mi intuición. Y mi intuición dice que si yo voy a ver el dato, estoy diciendo que estoy entre 6. Yo personalmente creo que este dato, así por la estimación y poniendo los datos que están ahí aproximadamente, no sé si están arriba, yo creo que este dato va a estar, yo diría que 650 mismo. Esto es lo que yo creo que hago. Yo puse 560. Esto es lo que me dice mi intuición. Mi intuición interpretar. Lo que pasa es, a ver, tú puedes fallar, pero si alguien va y me dice 400, yo le digo idiota. Si alguien me dice 800, estúpido. Porque esos datos no están, no se repitieron, no es la tendencia. O sea, a lo que voy es que los datos me están dando un margen de movimiento y no me puedo salir de ese margen. Alguien podrá decir 660 y a lo mejor el resultado es 650, pero lo que estamos haciendo al mirar los datos es tratar de reducir esa incertidumbre, dejar las cosas dentro de un margen. Entonces, este dato, si alguien me dice que viene a la baja, yo le digo, raro, sería que viene a la baja. Raro, porque siempre es como al alza, ¿te das cuenta? Alza, aquí hay una a la baja, alza, aquí hay una a la baja, alza,
alza, se mantuvo y volvió a subir. Entonces, uno dice, lo más probable es que este dato a lo mejor no debería bajar, pero a lo mejor va a crecer, pero no tanto. Entonces yo digo, mira, entre 6.30, 6.50, por ahí yo creo que debería ser mi estimación. Esto es lo que yo creo que debería ser. Lo que vamos a hacer ahora es, con este mismo gráfico, utilizar todas las técnicas para poder demostrar cuál de las técnicas es la que me sirve, y no la que esté más cerca del valor que yo creo que tengo, sino cuál es el valor real y la que tiene menor error en esa estimación. ¿Ok? ¿Me siguen la idea o no? Entonces, la idea siempre es ser capaz de mirar un gráfico, ver el entorno y de alguna manera hacer una estimación. Esta es una estimación 100%, no 100% cualitativa, yo diría que es 70% cualitativa y 30% mirando datos, tratando de establecer patrones y mirando números. Vivimos en un mundo que se está transformando en donde el dato es súper importante. El tema que exista ciencia de datos, todo el tema todo se basa en datos, incluso el mismo tema de Internet de las cosas. ¿Han escuchado hablar de Internet de las cosas, no? Que va a llegar un momento que todo va a estar conectado a la red. Hoy día nosotros estamos conectados. ¿Qué tenemos conectado a la red? Yo tengo mi teléfono conectado a mi celular, mi internet está conectado a la red. O sea, mi teléfono de repente, ¡pum! Clima en, no sé. Por ejemplo, mira cómo funciona esto. Yo en mi computador, no lo tengo acá, pero en mi computador yo puedo tener programado un viaje. Y haciendo, o lo compré en Despegar, lo compré en alguna parte, o lo tengo agendado en mi hombro, que es un viaje, no sé, Noruega. Como toda esta información está plasmada en alguna parte, seguramente si yo mañana viajo a Noruega, el celular, como es un teléfono inteligente, me va a empezar a mostrar el clima de Noruega. Me dice, mañana en Noruega van a estar 16 grados. Digo, y voy a ir a Noruega, no, porque está toda la data. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes se meten tan en Google y dicen, quiero cambiar el auto? Una Ford 150. Y después te metías a Facebook y lo primero que te aparece, camioneta. Entonces, Sospechoso. porque todo está integrado, todo es datos. ¿Te das cuenta? Si nosotros, porque siempre le he dicho a los alumnos que me preguntan por qué en Cencosud, o por qué en un líder, o por qué en cualquier tienda te dan puntos, te regalan puntos. No te regalan puntos porque te quieren regalar cosas así, sino porque te regalan puntos porque cada vez que tú actúas, lo que tú estás haciendo es dejando un registro de cosas. Y por ejemplo, el otro día escuchaba a un economista que la mejor forma de tener libertad es pagando en efectivo. Nosotros somos prisioneros del sistema. Como pagamos todo con tarjeta, saben todo lo que hacemos, lo que compramos, en qué momento está. ¿Dónde estabas? O sea, tú pagas una tarjeta y dices, estaba en tal lugar, compró tal producto. Y resulta que si compró, por ejemplo, fue un almuerzo y compró 40.000 pesos o pagó 50.000 pesos, no estaba solo, no estaba sola. O al rotón, digamos, puede ser una alternativa, pero no te gastas 50 lucas en almuerzo. Pero te sacan toda la información, porque los datos son los que permiten tomar decisiones. No nos dan puntaje en Cencosud, o en Líder, o en todo esto, que nos den puntaje porque somos simpáticos, no. Sino que nos dan puntaje porque es una forma de incentivarnos a usar la tarjeta y de esta manera, por eso te dice doble punto con no sé qué, para hacernos seguimiento a las cosas que compramos. A mí, por ejemplo, realmente me llega. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta es el vino. Entonces, yo compro vino cuando están en promoción. En general, el Jumbo este promociones de 40, 50% vino. Bueno, Animal también, yo siempre compro vino. Entonces compro vino y a mí, y siempre me llegan, o compro, por ejemplo, otras cosas que les gusta mucho a los niños, el salmón, y siempre en Jumbo hay oferta en salmón, y yo les compro estas cosas. Me llega siempre oferta lo mismo. A mí no me llegan ofertas de confort, de arroz, pero siempre me llegan ofertas vino, 40%, y me llegan al mail. Es porque de alguna manera mi comportamiento de compra está reflejado en los datos, y los datos de alguna manera ellos me impulsan a decir, oye, si este gallo compra vino, mandemos la oferta de vino, pues nos va a comprar nosotros. O sea, un poco el tema de los datos. Entonces, lo importante hoy día, esto que estamos haciendo acá, de interpretar los datos, de entender la tendencia de los datos, de encontrar los patrones, de determinar patrones, es mucho más relevante hoy día que hace 20, 30 años. ¿Ok? Vamos entonces a mostrar la primera técnica. La primera técnica que vamos a ver hoy, y con la que vamos a, es lo que se llama el PMS, que es promedio móvil simple. Esta es la técnica más simple del mundo. ¿PMS? Sí. Es un promedio, pero móvil es que te va desplazando. ¿Ok? ¿Qué cosas son importantes? Dos definiciones importantes. FT, esto es pronóstico del periodo T. Y AT, el dato real del periodo T. Son dos elementos que vamos a utilizar. FDT, pronóstico, por forecast, y
El A se usa como dato real del periodo 3, como actual. Este es como el valor real. Todo es gringo, ustedes que los gringos inventaron todo. Entonces, pronóstico y dato real. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es utilizar estos datos para hacer un pronóstico futuro. Recuerden que el PMS es de costo. Yo voy a estimar el año 2021 usando esta técnica. ¿Ok? Pero si quiero estimar el 2022, 2023, 2024, esta técnica no me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Y les voy a explicar después por qué. Porque lo que empezaría a hacer es hacer pronósticos con pronósticos. Entonces al final empiezo a arrastrar alrededor. Esto es un tema estadístico. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que decir, como es un promedio, ¿cuántos datos voy a usar? La fórmula, ¿ya? La fórmula en general del promedio, digamos, lo que hace es tomar un número de datos y dice, mira, el pronóstico del periodo T, yo lo puedo usar usando dos datos, por ejemplo, tomo T-1, T-2, y lo divido por 2. Por lo tanto, si yo quiero hacer el pronóstico del periodo 3, yo tengo que tomar el dato real del periodo 2, más el dato real del periodo 1, y lo divido por 2. ¿Sí? Eso sí, tomar dos datos. Si tomara 3 datos, hago lo mismo. 1, 2, 3, lo divido por 3, entonces esto me quedaría que el pronóstico del periodo 3, no, aquí no sería el periodo 3, sería el periodo 4, ¿cierto? Porque ya estoy tomando 3 datos, entonces me quedaría A2 más A3, 3, 1, no, espérate, me equivoqué los datos. Esto es el periodo 3, me quedaría 2 y 1. Dice AT más No, 2. está bien. Espera, 4 menos 1, 3, ahí está. Estás haciéndolo con 2. ¿Ok? Ahora, la pregunta que uno se está haciendo, ¿cómo decido, ya? ¿Cómo decido el hecho de hacerlo con 3 datos o con 2 datos? Porque uno dice, bueno, usted está diciendo 2, dije 3, bueno, ¿cómo yo sé cuál de las dos técnicas va a ser la mejor? Hagamos los promedios, tengo los datos y cuál es la mejor técnica. Por ejemplo, mira, si yo hiciera esto, mira, vamos a hacerlo acá. Voy a utilizar las dos técnicas, con 2 datos y 3 datos, pero tenemos que demostrar cuál es la mejor. Mira, voy a tomar otra... Profe dice AT menos 1 más AT más 2. ¿Perdón? Dice A menos. Sí. Ahí. AT menos 1, AT menos 2, AT menos 3, como su índice. Ya. Sí. Claro, como su índice. Mira, vamos a sacar el gráfico. Esto es lo que les quiero mostrar. Para quitar esto. Vamos a hacer PNS con 2 datos. No hagan nada todavía, pongan más atención, después yo les doy tiempo para que hagan esto. Ya, lo que pasa es que tengo que mostrar primero qué es lo que voy a hacer. Con 3 datos. Y aquí lo que voy a calcular es voy a calcular el pronóstico. Mira, quiero que me pongan atención. Y yo uso 2 datos. Entonces, el primer pronóstico que voy a tener es el periodo 3. Por lo tanto, no tengo pronóstico para el periodo 1 ni para el periodo 2. Porque obviamente para el periodo 1 necesito los 2 datos anteriores, no los tengo. Si voy a utilizar 2 datos, entonces significa que este dato que está acá no lo tengo. Y este tampoco lo tengo. El 1 y el 2 no lo tengo. Recién, en el periodo 3, recuerden que este es el periodo, voy a tener el primer pronóstico. Entonces, si utilizo 2 datos, lo que yo estoy diciendo, estoy tomando, fíjate, el periodo 2, el dato real, recuerden que los datos reales, el dato real está dado por este. Estos son los datos reales, estas son las ventas históricas que tuvo la empresa.
O sea, es un dato real, lo que realmente sucedió. Nosotros estamos parados a final del 20. Queremos calcular el 21. O sea, todo lo que ocurrió para el 20, el 19, el 18, ya sucedieron, fueron ventas reales, son cantidades que se vendieron, es lo real. Nosotros estamos trabajando sobre un dato real. Entonces, yo voy acá y lo que tomo es No se ve nada. el A2 más A1, que es ese, y lo divido. Así de simple, una cosa muy simple. Y me da 500. ¿Qué es lo que hago yo ahora con este dato? Móvil, ¿te das cuenta? Un promedio móvil. Simplemente se va desfasando. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quisiera obtener el 2021, usando esta técnica, este dato no lo tengo, pero usando esta técnica debería ser mi pronóstico 580. O sea, me fui a las pailas con mi pronóstico que yo tengo. Entonces mi pronóstico dice, yo dije 650, entonces el pronóstico dice 580, un dato que más va más hacia la baja. ¿Por qué? Porque está absorbido por el 550 que a la alza. ¿Me sigue la idea, no? Sí. Yo dije que era 580, ¿alguien puso 580? Yo puse 560. Muy bien, ya. La pregunta es, ¿cómo yo puedo decir que ese dato, primero, es un dato representativo? ¿Cómo puedo decir que ese dato es un dato que es válido? O de alguna manera, si ese dato, ¿cuál es el error que tiene? Porque al final las cosas también es por error, ¿cierto? Es como cuando uno dice, oye, tengo que medir la mesa y tengo que comprar, no sé, la madera para la mesa. La mido, medí la mesa y cuando compré la madera, fallé en 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Haciendo una correlación? La correlación lo que te va a mostrar es cuán están, obviamente estos datos van a estar correlacionados porque es el promedio, o sea, es como son linealmente dependientes en cierta manera. Entonces, dejémoslo ahí. Vamos ahora a hacer esto mismo con 3 datos. Entonces ahora lo que voy a tener es esto, voy a tener 3, 2 y 1. Entonces ahora tengo el pronóstico del periodo 4, siempre el pronóstico del periodo siguiente. Entonces acá voy a tener S más S más S. Y lo divido por 3. ¿Se dan cuenta o no? ¿Me siguen? Ya. Y luego lo traslado. Acá me da 623. Cuando utilizo 3 datos. Entonces, este ya está más cerca de lo que yo dije. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la razón? Vamos a dejar así como aproximado. Entonces, ahí ya tenemos el primer dilema. El primer dilema es, tenemos 2 datos Profe, que son distintos. ¿el del periodo 21 cómo lo sacaste? Con el promedio de los 3 anteriores. O sea, lo que hice fue tomar S más S está con promedio. Ah, yo. Cuando calculé el 580 fue el promedio de estos dos, pero ahora como son 3 periodos estos 3, entonces el 623 es el promedio de estos 3. Porque estoy utilizando. Ya que dice, ¿y por qué no estamos 4? ¿Cómo no estamos 5? Ya, y pueden seguir todo el día. Yo voy a hacer estos 2 y les va a quedar tarea para la casa, analizar lo otro, pero les voy a dar la fórmula, todo aquí, porque van a tener que cambiar nomás, no sean flojos, ya. Profe, Algo tienen que investigar ustedes también. profe, ¿puede mandar este Excel? Un segundo, déjenme borrar aquí para que no les moleste esto. Desarrollado. Bueno, aquí voy a bajar porque no voy a rayar, así que vamos a bajar mientras conocemos determinada esta cuestión, puedo contestar preguntas. Ya. Profe, ¿puede mandar este Excel? Pero por supuesto, 5.000 pesos mi cuenta corriente y no hay problema. No, estoy gratis. Menos mal. Bien cara que en la universidad hay profesora. No, 5.000 pesos por celda. Ah, ahora sí, no. Ahí sí. Ahí Sí, sí. claro, claro. Entonces, la pregunta es cómo se tiene que hacer el primero. ¿Cuál es? 680, 580, 680. Un promedio de los dos. Sí, pero mira, aunque hagamos el promedio, ¿cómo puedes probar que ese dato es lo más probable que suceda? No tienes cómo saberlo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular algo que se llama DMA, que es la desviación media absoluta. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que es la desviación media absoluta para que más o menos tengan una idea? Ustedes tuvieron probabilidad, ¿cierto? Sí. Tuvieron probabilidad, si la monta con el dedo. La distribución, si la cámara me avisa, ¿no? La distribución más normal es la distribución normal, ¿cierto? Es la distribución que más se sucede. Entonces, la distribución normal dice, mira, aquí tenemos el promedio y esta cosa, la famosa campana de Gauss, ¿sí o no? Uno para acá tiene un más G, un menos G.
Lo que dice la distribución normal, en general, la habitual, es que aquí te concentra el 90% de los datos, aquí está el 5%, aquí está el 5%. Eso significa que cualquier dato que yo tome al azar de una muestra cualquiera debería estar entre número G y número G. Esto significa que aquí está el 90% de los datos que está dentro de un margen de movimiento que yo tengo. ¿Ok? Y hay un 10% que está fuera. Por lo tanto, en realidad lo que está declarando la campana de Gauss es que siempre hay un 10% de error que tú no lo puedes medir dentro de un rango, que es como el componente aleatorio de cualquier dato. O sea, si alguien dice acerté en un 100%, puede acertar en un 100%, pero no otra va a acertar en un 80%, y ahí le va a quedar el 10%. ¿Me sigue? Al final, cuando uno toma los datos históricos, ¿ya? El acierto más pequeño que puede llegar a tener debería estar en torno al 10%. Esto es lo que dice la campana de Gauss en términos de datos. Estos son los aciertos, ya hay un componente de error del 10%. Entonces, lo que yo digo, que cuando uno es capaz de encontrar un error menor al 10% o cercano al 10%, uno puede decir que lo que estimó guarda relación con el patrón de datos y que es lo más probable que suceda. ¿Ok? ¿Ok? Este es el concepto. Entonces, lo que estoy tratando de buscar es este error. ¿Y cómo determino este error? A través de dos fórmulas. Del DMA, desviación media absoluta, y el ERP, que es el error relativo promedio. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? DMA, que es la desviación media absoluta, es la sumatoria de igual 1 hasta n del valor absoluto del dato menos el pronóstico dividido por el número de datos. O sea, todo el error de medición, porque el dato real menos el pronóstico es el error que yo cometí. Por ejemplo, si ustedes van a ver este video, ¿cuál es el dato real? 530. ¿Y cuál fue mi pronóstico? 650. Hasta cometí un error de 120. ¿Pero por qué es absoluto? Porque alguien podría decir, oye, acá cometí un error de 120 y acá un error de menos 120. Si yo lo sumo, da la sensación de que el saldo de error fue 0, ¿no? Porque el error fue 40 dividido por 2 es 120 el error. ¿Me entienden? Por eso se llama absoluto. Tomo el error como una magnitud positiva. No como un número, porque 120 menos 120 se mutean entre sí, ¿cierto? Ok. Entonces, tomo el AT menos el F de T, saco el error, lo divido por N, desviación media absoluta. La desviación, saco el promedio y absoluta porque es positivo. Con eso, yo puedo establecer cuán desviado estoy. Lo que estoy determinando acá es algo muy similar. No es igual, pero es muy similar. ¿Ok? ¿Qué es la desviación estándar? ¿Okay? Es una forma de calcular la desviación estándar. Ahora, yo puedo tomar los datos y calcular la desviación estándar de una fórmula y la pueden usar. Yo se las voy a enseñar, no se preocupen. Voy a enseñar varias cositas interesantes que tienen aplicación en términos de datos para la estimación. ¿Ya? Entonces, tengo la desviación estándar. Lo que voy a hacer ahora es calcular este DMA. Lo voy a calcular acá. Mira. Entre menor sea el DMA, significa que menor es la desviación, por lo tanto mejor es el pronóstico. ¿Ok? Mira. Voy a hacer acá y aquí voy a poner, dijimos, AT menos F de T. Ahí como que me quedo como valor absoluto, no me quedo muy lindo, pero se entiende. Listo, miren. Y acá al lado, lo que voy a hacer, los dos primeros no los puedo calcular porque no tengo pronóstico. Tengo dato real, pero no pronóstico. Entonces, desde el periodo 3, puedo empezar a calcular. Y mira, hay una fórmula que dice abs, que es absoluto, y tomo al dato real, que es ese, le resto el pronóstico. ¿Me siguen? Abs, que es valor absoluto. Listo. Abs de B5, que es el dato real, menos B5, que es el pronóstico. Y lo que hago es trasladar, ahí están los 150 que estábamos hablando, listo, lo traslado hacia abajo. Hasta aquí. Este dato que está acá lo vamos a sacar. ¿Ya? Lo vamos a sacar. Ah, déjame guardar esto, cuando lo guardo me la matan. Voy a poner, te manda uno, voy a poner como 10 archivos en esta cuestión. ¿Sí? Por si acaso, esto es lo que tienen que. Yo estoy haciendo esto estilo prueba. O sea, a ustedes yo les voy a dar datos y les voy a decir,
juegue. Dígame, pronostíqueme, deme los errores, calcúleme todo y usted hace. Pero pueden usar esta misma maqueta. Esta maqueta yo se la voy a pasar para que la usen. La idea es que la usen, digamos, ¿ya? Estos 586.23 los voy a sacar de aquí. Porque voy a usar otra cosa acá. Entonces, miren, pongan atención. El dato 21 lo vamos a sacar. Recuerden que tenemos 586.23 para que lo recuerden. Mira, lo que voy a mandar acá es, necesito calcular, aquí vamos a poner el DMA y el ERP. Bien, pongan atención a lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que dice el DMA? El DMA lo que dice es lo siguiente. El DMA dice, sume todos los errores o todas las desviaciones y lo divide por el número de datos. Entonces, esto debería ser suma de todos estos datos dividido por contar cuántos datos son. Promedio, no sé. Son 7. ¿Cuántas? Son 7. ¿No? Son 7. Es que No tengo está mal. mal. Ah. Contar, ¿sí? Ah, bueno. Ahí está. ¿Ya? Entonces lo que hice fue, sumé los datos y lo dividí por contar porque me cuenta la celda, para saber cuántos datos son. ¿Ya? ¿Por qué no sacó el promedio? ¿Qué sumaste luego? No, sumé todo. Ah, pero me equivoqué. Pero hay que sumarlo, sí. Sumé mal. Esto va al lado, pero. Estaba tomando no el error, sino que estaba tomando el promedio, el dato pronosticado. Control X. Está como raro los botones de esta cuestión. Entonces acá, entonces era suma de las desviaciones. Profe escribió. No sé si es tan sencillo, ¿eh? Es la hora. Dividido por contar para que me cuente las celdas. Y me da 93 el DMA. ¿Ok? ¿Por qué no puso promedio? ¿Te das cuenta? Me da 93. Voy a hacer esto mismo en el lado, mira. Voy a tomar Bueno, este aquí. 94. Mira, esto para hacerlo más fácil, para que lo entiendan. ¿Ya? 94,44. Estoy tomando el 21. ¿Te entiendes lo que digo? No, ni mira, ni ¿Dónde está? ¿Hay un número más digital? Sí. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿No te dio el valor? No. ¿Y cuánto te dio? 94,4. Ah, pero qué raro. Puede ser que a lo mejor Algún dato de arte que un dato lo metiste mal, digamos, tú también. ¿Ya? Te equivocas. No, yo no ¿Alguno de los datos que están ahí quedó mal? Pero bueno, después yo les envío el archivo y ahí lo miran. Mira, lo que voy a hacer acá es dejar el dato real, lo voy a dejar fijo. Voy a poner F4. ¿Por qué? Porque así, cuando lo traslado, algo más sorprende. Ah, no, lo puedo hacer con F4. Porque lo pongo en F4 queda fijo 650, no me fijo. Todo bueno, no he hecho nada. Ahí está, 23. Lo que voy a hacer acá es copiar esto. Voy a copiar igual acá, tal cual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora voy a hacer el apps enter, el dato real, menos el pronóstico, pero el pronóstico que hicimos ahora. Trasladamos hacia abajo. ¿Qué pasó con el DMA? Va. ¿Te das cuenta de lo que pasó, no? Repito, mira. Repito el cálculo para que lo vean. Acá lo que hizo usted, sumé todas las desviaciones y lo dividí por el número de datos, que en efecto son 17 datos. ¿Me siguen? Y me dijo el DMA 93.33. Acá hice lo mismo. Ahora lo que hice fue tomar el dato real, le resté el pronóstico y me fue dando los errores. Ahí están todos los errores. ¿Qué es lo que hice el DMA? Le dije, súbeme todos los errores. Ahí. Súbeme todos los errores y divídamelo por el número de datos. El DMA me dio más chico. ¿Esto qué significa?
que en realidad el 623 es más probable que suceda que el 580. Entonces, el pronóstico que nosotros habíamos hecho, que lo voy a anotar acá abajo ahora, aquí, el 21, nosotros dijimos, mira, 585. el dato que nosotros habíamos pronosticado el 21 era S más S dividido por 2, o sea, 580. Y este otro pronóstico nosotros dijimos, no, van a ser los últimos tres datos, va a ser S más S más S dividido por 3. Como el DMA es más pequeño en los tres datos en comparación con el otro DMA, significa que es mejor la técnica de usar tres datos que usar dos. Esto significa que deberían probar 4. Porque si 2 hubiera dado mejor que 3, uno no sigue. O sea, la tendencia es 4, 5, 6, que va a ir bajando el DMA y va a llegar un momento que se va... Efectivamente. Va a llegar un momento que va a alcanzar tu mínimo para volver a subir. Ahí te detienes. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Buen análisis hiciste los datos, porque si yo tengo 2 y lo hago con 3 y 2 me da mejor que 3, no sigo. Pero si 3 me da mejor que 2, tengo que seguir hasta el punto donde el DMA vuelve a subir. Excepto que te diga 19 datos, porque ahí tú decís, necesitáis tener al menos 10, 12 pronósticos para hacer algo. Entonces, en realidad, no es que podáis dividir hasta por 8 o 9 datos. Lo lógico es usar 4, 5. Ya cuando usáis 6 datos, ya estás pasándote un año. Entonces, en realidad, ya está como que estás mezclando años. Igual habría que analizarlo. Yo les recomiendo que hagan 4 y 5 datos. Ok. El problema es que yo sé que uno es mejor que el otro. Pero no sé cuán bueno es la técnica en sí respecto del general de los datos. De ahí es donde entra el RP. El RP, ¿ya? Es como este error, es muy parecido a este error que está acá. ¿Y cómo se calcula el RP? El DMA dividido por el promedio de los datos. Por lo tanto, error relativo promedio. ¿Ok? Ahora. No, esta pregunta casi le dijo la pregunta de prueba. Pero no. Casi se me sale la pregunta de la prueba. No. Pero no. Yo les voy a decir todo, después les pregunto otra cosa. Pero miren, ¿cómo se calcula el RP? El RP es el DMA, o sea, este dato, dividido por el promedio. ¿Ahí tomo todos los datos o tomo solamente los datos a partir del tercero? No te escuché. ¿Y ahí tomo todos los datos o a partir del tercero? No, tomas todos los datos reales, el promedio de datos reales, o sea, El primero. todos los datos reales, para considerar todo. Y esto me da, miren lo que me está dando un 16% aproximadamente de error. O sea, significa que la primera técnica no es mala. O sea, obtener un 15% de error con la técnica que estamos usando, con una técnica muy simple, no es algo malo. O sea, esto significa que de 100 datos que tomas, 85 deberían estar dentro del rango, que es el promedio más el DMA. Si yo calculo el promedio acá, mira. Es que esta parte les gusta más que la primera parte es más fome, esta parte de los números más entretenida, digamos, yo lo sé, y por eso te llega hasta despertar. ¿Estás quedando de dónde? Que te llega hasta despertar. Ya, miren. Vamos a poner, este es el promedio. Vamos a poner acá. Para poder explicar qué significa lo que estoy diciendo. Promedio normal, como corriente. Vamos a poner otro color ahí. Mira. Este es el DMA, 93,33. Esto significa que yo estoy diciendo, cuando el error me da 15,7%, lo que estoy diciendo es que 100 menos eso es la probabilidad que cuando yo tengo un dato, o sea, hay un 85% de probabilidad de que cuando yo hago un pronóstico, este termine dentro de qué rango. Este va a ser el rango. El pronóstico debería estar dentro. S menos S. S. O sea, lo que estoy diciendo es que cualquier pronóstico que tú hagas, cualquier dato que tú estimes, el 85% de los datos, si tú tomas 100 datos, 85 de estos datos deberían estar dentro de esa base. Esto te da un cierto grado de certeza, ¿no? Entre 500 y 686 hay una diferencia, pero igual te da un cierto grado de certeza.
te das cuenta que hay un 85% de probabilidad de que el dato que tú tomes esté dentro de ese cuadro. Y cuando calculo el DMA acá, esto lo voy a dejar como F4, esto te va a quedar F4, para fijar, entonces lo tomo acá, y aquí el error bajó a un 13,1%. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, en resumen, en la primera técnica, son 4. En resumen, lo que estoy diciendo es que si yo tengo que hacer una estimación, me conviene hacer usando 3 periodos en vez de usar 2 periodos, porque el DMA es menor, la desviación es menor, o sea, el dato me va a quedar dentro de un rango más acotado, ya hay un 87% de probabilidades que el pronóstico sea el promedio, que es 593, menos esto más esto, hay un 87% de probabilidad. Por lo tanto, lo que hice fue aumentar o reducir más la incertidumbre de lo que tenía en el primer pronóstico que está allá abajo. Entonces, yo tuviera que elegir una de las dos técnicas, no solamente tengo una técnica ahora que me indica cuál es mejor, sino que cuál es el porcentaje de error que estoy cometiendo y cuál es el rango donde me va a caber. ¿El pronóstico del 680 cómo lo sacaste, profe? ¿Perdón? ¿El pronóstico del 686? ¿Cuál? Ah, no, lo que pasa es que este le resté esto, me da la cota inferior, ¿Ya? y a este le sumé este y me da la cota superior. Eso significa que dado que el error es un 15.7, hay un 85, para aproximarlo, por ciento de probabilidad de que cuando tú tomes un dato, va a caer dentro de esta norma. Esto ya te reduce la incertidumbre, no sabes nada. O sea, si alguien dijo 580, bien. Yo dije, ¿cuánto dije yo? 650. Bien. Y acá, recuerda, y este 623. Capaz que si bajemos un poquito esto, pero miren lo que va a ocurrir. Aquí es donde viene la parte interesante. Yo creo que en 4 periodos va a subir. Eso es lo que yo creo. Hagan ustedes el cálculo. Esto les queda de tarea. Ustedes lo van a hacer en 4 periodos, la próxima semana lo discutimos acá en sala. ¿Estamos? Ya, les voy a compartir el archivo ahora para que puedan practicar. Hagan todos estos cálculos, hagan esto mismo para ellos. Ustedes vayan completando los cuadros y me van preguntando. La idea es que, y esta es la técnica más fome, porque hemos suavizamiento exponencial, es súper interesante esta técnica. Porque de alguna manera voy suavizando la tendencia. Y como aquí hay como estacionalidad, nos va a servir para ir comparándola con el anterior. Entonces, al final lo que vamos a llegar con todas las técnicas es decir, este es el dato que yo creo, este es el error mínimo y hay una alta probabilidad que eso suceda dentro de un rango. ¿Ok? Bueno, lo voy a subir dentro de la plataforma ahora mismo. Donde dice gestión de demanda, este archivo gestión de demanda, ahí lo voy a subir. ¿Ya? Así que esto se me lanzó. Bueno. Y Bajó, profe, pero poquito. ahí está. Bajó, pero poquito. ¿Bajó? De 77,6 bajó igual. a 77 y de 13,09 a 12,99. Lo que yo creía que no iba a bajar. Pero fue así. Pero fue nada. ¿Pero por qué intuí esto? Te lo voy a explicar la próxima semana. ¿Por qué lo intuí sin hacer ningún cálculo? De ahí donde está el concepto de que uno tiene que ver los datos y tiene que intuir. Bueno, yo lo tengo por experiencia, llevo años haciendo eso, yo miro los datos y sé lo que va a pasar. Pero ya uno ya lo intuye, pero es por un tema de patrón de datos. Esto lo voy a explicar la próxima semana, excepto que ustedes haciendo todos estos cálculos lo puedan deducir. La idea es que lo deduzcan y después la próxima semana lo discutimos. Ya chicos, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Nos vemos Gracias, la próxima profe. semana. Sí. Ahí dejo la tarea para que, si tienen alguna duda con la tarea me pueden escribir, a mi correo está ahí, no hay problema. Ojo. Te puedo desgastar. Y no hay carta, yo voy a llegar a hacer Profe, ¿conocen la herramienta de OpenSolver? ¿Cuál es aquí? La herramienta de Ahora. OpenSolver. La vamos a hacer ahora. No, pero ¿la conoces, sí? Sí, sí, sí. ¿No podía ayudar en algo, por favor? Es que no aparece el cuadro como para poder agregar las restricciones. Me parece. No,